246 días de administración y 19 de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Tenemos mucha información para ustedes en la mañana de hoy y continuando un poco con lo que es toda esta campaña que lleva a cabo Tele 11 y el programa Jugando Pelota Dura, con todo nuestro apoyo y solidaridad, y los padres donde están. Ciertamente ha tenido mucho auspicio, mucho revuelo, y estamos sumamente comprometidos con esta iniciativa. Mínimamente, como les decía ayer, para propósitos de lo que es el modelaje y lo que es la explicación para todas estas personas, ¿verdad? Y todos estos niños y toda esta generación o generaciones ya que no han tenido la bendición de poder tener ese acceso a una mano amiga, a una persona que te diga lo que está bien o lo que no, y que veas que el esfuerzo y no necesariamente la vida fácil lleva al éxito, y me parece que esa parte es integral y voy a seguir machacándolo aquí desde mi trinchera. Mire, llegando al orden de los asuntos, la senadora Rodríguez Bebe rompe el silencio ayer y reaparece para instar a que se utilice el dinero del mal llamado barrilito legislativo para financiar el retiro de la policía. Y esto, de primera instancia, pudiera sonar como que, mira, evidentemente ahí hay un fondito, ahí hay unos chavos que se pueden nutrir, una iniciativa que necesitamos para atraer a nuestros policías y para hacerles justicia también. Y hasta ahí, todo chévere. Y la senadora, por varias semanas, ha estado intentando regresar y dar un jonrón para propósitos de cambiar el canal, cambiar la conversación de lo que ha protagonizado por las últimas 3 semanas. Y a pesar de que se habla de algo que parece viable, de una iniciativa que ella trae, no es la primera vez que ha intentado hacer esto. En semanas pasadas hubo un comunicado cuando la situación aquella del escaneo de los furgones, y ella fue de las primeras personas que habló de eso cuando se iba a tomar la decisión de cancelar esos contratos por parte de la administración de turno, a pesar de que un José Aponte Hernández llevaba años hablando de esta situación. Pero ella quería traer un asunto del cual nadie estuviera hablando y ahora trae este, que tampoco es nuevo. Lo que pasa es que cuando uno va a la letra pequeña y a lo que es viable o no, pues evidentemente hay que hilar más fino, y quien le sale al paso es nada más y nada menos que el presidente del Senado, y descarta inclusive contemplar esa posibilidad en el trámite y la discusión legislativa. Y les voy a explicar ahora por qué. El mal llamado barrilito se nutre de un excedente, de unos % excedentes del impuesto de ventas y usos, del famoso IVU, que saben que también está comprometido para el repago de la deuda de los bonos, adaptado, ¿verdad? Obviamente, cuando se renegoció esa deuda que era imposible de pagar completa, y se dispuso que los primeros recaudos que vengan del IVU, hasta cierta cantidad, van al repago mensual, anual, semestral de esa deuda que nos comprometimos a renegociar por una porción menor, a cambio de que cobraran adelante. Pero hay un porcentaje que se sacó, el legislador dispuso, mediante un proyecto de ley, para que eso se mantuviera y se dividiera entre los distritos representativos y los distritos senatoriales, para que tuvieran acceso los senadores y representantes de distrito, para que identificaran obra permanente en sus distritos y municipios, y a través de entidades sin fines de lucro que puedan dar un seguimiento y una fiducia más específica. No peleen conmigo, eso es lo que dice el proyecto. Esa es la idea en papel, que como les digo todos los días de Cristo aquí,
no necesariamente lo que el legislador se sienta a redactar en un papel o en una computadora ahora, ¿verdad?, va a funcionar en la práctica, y muchas veces tienen un interés muy loable, ¿verdad? Ven la necesidad que existe, pero no necesariamente termina siendo como ellos pensaron inicialmente. Y aquí pues ha habido algunos señalamientos de que si esto con una carta, el legislador, esto no va a ningún proceso competitivo, de que por qué pasar por esa figura de la organización sin fin de lucro cuando ellos no necesariamente se dedican a ese fin, sino que sirven como una figura administrativa y de fiducia, de responsabilidad fiscal. De nuevo, eso me parece que quizás le falten unas garras ahí para requerir de esa responsabilidad fiscal a ese ente sin fin de lucro, y que la organización sin fin de lucro a su vez pueda también requerir que los procesos se conlleven o se lleven a cabo de una manera responsable, y que de tiempo en tiempo puedan exigir y puedan proveer inclusive a la legislatura ese informe de, mira, esto fue lo que se dispuso, esta era la cantidad que había disponible, en efecto hubo el desembolso de dinero, estas son las etapas, esto es lo que se ha hecho hasta ahora y esto es lo que se ha corregido, lo que no. Hay gente que pues no está a favor de eso, muchos de ellos porque son legisladores por acumulación y no les tocó un chanchito, no les tocó un poquito de ese cofre y no tienen acceso. En años anteriores se ha intentado enmendar para que el legislador por acumulación también tenga su protagonismo y pueda decir, estos chavos te los di yo, vete y haz la obra, pero fui yo, estoy aquí, yo fui que te los di. Y eso, ¿verdad?, ha traído otras disputas, otras discusiones. Pero la realidad es que la senadora Rodríguez Bebe, para volver al tema original, se para ayer en una conferencia de prensa y entiende, mira, aquí hay un dinero que se puede utilizar para este propósito, que lo tenemos de frente hace años y que llevamos tratando de buscar cómo nutrir ese fondo para permitir un retiro digno y utilizarlo también como herramienta para el reclutamiento de policías nuevos. El problema es que esa nutrición, por llamarla de cierta manera, del fondo de retiro de la policía ya está legislado, que es un poco lo que trae la figura del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y hay unos mecanismos para nutrir ese fondo. Lo que pasa es que ha habido resistencia a su vez de viabilizar ese mecanismo, que no es otro que el que las máquinas tragamonedas, esas que están en la gasolinería, en la panadería, en el colmado, en la farmacia donde usted va, en el cuartito en la parte de atrás o a veces al frente, se supone que ya desde hace 9 años atrás se hubiesen comunicado con el Departamento de Hacienda y conforme a lo que reportaran al Departamento de Hacienda, tenían que pagar un marbete y una porción de ese juego, de esa jugada, iba al dueño, al operador de la máquina, que no necesariamente, o del local, que no necesariamente es el mismo, y la otra partida iba a nutrir ese fondo. Y ha habido una resistencia como el diablo a la cruz de pagar el malvete que es y de que la máquina se comunique y tenga visibilidad del Departamento de Hacienda de lo que realmente recibe y entra a esa máquina, qué gana el operador, qué gana el dueño del local y cuánto me toca a mí. Y no ha habido manera. Y han habido grupos de intereses muy poderosos que han intentado el retraso de esto, que le hace justicia. Y se le vendió a los policías, inclusive cuando Gregorio Matías estaba en el otro bando. Digo, no digo que se haya cambiado, ¿verdad? Pero antes de ser senador, él sostuvo múltiples reuniones con legisladores. De hecho, eso fue una de las cosas que lo llevó a su aspiración como senador. Porque habían engañado a los policías, es la realidad, una vez tras otra, le decían, mira, ya está el reglamento, ya esto va a ocurrir, ya le estamos metiendo mano a las máquinas, no se ha nutrido y se les prometió que iba a haber cerca de 10 millones anuales en ese fondo,
¿Saben cuánto se ha captado? Nada, cero, 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 cero. No obstante, pues por ahí va el asunto y veremos a ver cuál va a ser la próxima promesa que hagan para algo que necesitamos a todas luces. Pero ¿qué pasa ayer finalmente en esa conferencia de prensa? Y para poder dar paso a los demás temas, porque hay mucho a pesar de ser viernes, se le aborda a la senadora Rodríguez Bebe con el asunto en múltiples vertientes que tienen que ver con el alegado hecho de violencia doméstica de la cual ella alegadamente fue protagonista. Y ella dice, yo no voy a hablar de eso. Yo no voy a hablar de eso porque no tengo nada que decir. ¿Ok? Pues nos puede hablar de la querella anónima y por qué usted no quiere que la querella sea tan anónima. Que no voy a hablar de eso, les dije. Y usted no teme que el que usted quiera que esa querella se haga pública porque daña reputaciones pueda disuadir a que otras personas en otros casos denuncien estas situaciones. Que no voy a hablar de eso. Nos vemos, bye. Y se acabó. Ella quería hablar del barrilito, de nutrir el fondo de retiro de la policía, dos asuntos muy válidos, que quizás requieran mayor discusión, pero ella con un swing quería cambiar el canal, cambiar la sintonía, cambiar la conversación. Eso muchas veces es lo que dice el libro de política. Lo que pasa es que si bien esa es la escuela o eso dice el libro de política, tiene que venir acompañado de ciertas otras cosas, senadora, como la presentación de un proyecto, que no lo sé, o si es una resolución de investigación lo que usted está próximo a presentar. Pero tiene que venir con pasos afirmativos y no solamente decir, yo creo que se debe utilizar el barrilito para esto y no para lo que se está utilizando, que muchos han dicho que no termina siendo lo que es y que se jodan los chavos. Pero no te puedes quedar ahí. Si quieres de verdad cambiar la conversación y de nuevo retomar tu función legislativa de la cual había estado ausente, inclusive con lo vocal que ella ha sido con muchos otros temas. Y no es para menos, no estoy minimizando la situación, ¿verdad?, en la que se ve envuelta, muy lamentable, amigos ambos, lo tengo que decir, y que va a requerir de alguna especie, de alguna explicación adicional una vez se concluya el procedimiento en ley y orden que debe estar ocupando a las autoridades con facultad en ley para llevar a cabo la investigación. Y que quizás, entonces se pudieran retomar otros asuntos sin que se le hagan esas preguntas incómodas. Pero, como les dije, ya de plano se descarta la mayoría en el Senado el asunto que ella trae para abordar un problema que tenemos como país y que es sumamente preocupante porque 631 policías nada más en lo que va, en los 9 meses o 8 meses y piquito que va de año, ya se han retirado y se pudieran ir más. Y como abordaba esto con el comisionado de la policía, ahora superintendente, creo, todavía, porque no, como que no se le da paso a eso tampoco. Veremos a ver. Da tiempo. Pero nos dice que inclusive las unidades especializadas que hemos decidido como país invertir en ellos para que tengan unas destrezas en darles recursos, pero están altos, mano, y no se están ganando lo que se están ganando, arriesgan su vida todos los días y no les reconocemos la importancia que esto amerita mínimamente con tenerlos bien pagos o con darles un buen retiro. Ayer, y saben que me encanta compartir estos temas con ustedes que tienen que ver con tribunales. Y lo vamos a seguir haciendo irrespectivo de lo que está próximo a pasar en el ejercicio de la profesión de la abogacía. Se va a seguir discutiendo estos temas. Yo no estoy activo o tan activo litigando en los tribunales, así que yo creo que la vara para personas como este servidor, que hacemos la función de comentarista y de analista, sin tener interés en los casos, pues vamos a seguir hablando de lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que vemos en el tribunal, a lo que leemos, a lo que dicen los otros compañeros abogados. Si quieren censurar esa situación, buena suerte con eso.
Porque yo puedo entender que no quieran impactar negativamente las decisiones de un caso y para el éxito de la justicia y todo lo demás, pero tampoco pueden privar al país de una discusión educada y de que alguien quiera expresar su opinión y quiera compartirla con la gente que de día a día lo sintoniza. Inclusive los jueces, fiscales y abogados y las partes incluidas en los pleitos. A lo mejor hay cosas que se le pasan a los abogados y a los propios jueces y nosotros se las recordamos desde aquí. Pero, yendo a lo que pasó ayer en el tribunal de Mayagüez, este joven que iba conduciendo un vehículo de motor en exceso de velocidad y alegadamente bajo los efectos, digo alegadamente no, porque ayer renunció a la vista de preliminar e iría para juicio. Y cada vez que este joven ha ido a las diferentes etapas, Eduardo, pasa algo de alguien más que mata a alguien o lo hiere gravemente guiando bojacho. Búsquenlo, busquen los titulares. Esta semana fue la de la motora, que impactó una joven a una motora, también bajo los efectos de bebidas embriagantes. Y cuando no, era otro caso que estaba en el tribunal en otra etapa, pero revive la controversia nuevamente. Hay movimiento en el bullpen también, a pesar de que hay otra que está pendiente, la erradicación de casos de las nenas de nuestro amigo Ocean. Todavía no se ha erradicado un cargo y las mató a las dos y al bebé que estaba por nacer. Y el proyecto que está ante la consideración, que ahorita le voy a preguntar a Ángel Toledo López, que viene para acá, y le habremos de preguntar acerca de dónde está eso, porque se aprobó en la Cámara, estaban esos proyectos que dejó pendientes la senadora Soto Aguilú cuando presidía la Comisión de los Jurídicos, pero todavía falta aclarar que cuando tú matas a alguien o hieres gravemente a alguien guiando bajo los efectos de bebidas embriagantes, la reclusión no es ni residencial ni terapéutica, es en la cárcel. Y hubo que legislar para eso porque algunos jueces no lo tienen claro. Y como el Código Penal en la extinción de las penas contempla que se pueda extinguir la misma en su casa, restricción domiciliaria o terapéutica en un hospital, y que la reclusión puede ser variada, pues hay que legislar, hubo que legislar para eso, pero el proyecto está por ahí, dando vuelta. La realidad es que a muchos le ha sorprendido que luego de 3 días de vista, de la vista preliminar, del proceso de vista preliminar, la defensa decida renunciar a continuar en la misma y decirle, ¿sabes qué? Zumba, admitimos, para este propósito, admitimos que se dé paso a determinar que hay causa, tú renuncias a ese derecho, que como saben es un filtro antes de ir al juicio. Pero ¿qué pasa? Al hacer eso, se aceleran varias cosas en el procedimiento penal. Y lo primero es que tienes derecho a toda la prueba que va a ser utilizada en tu contra. No se sigue hablando del caso porque no estás todos los días yendo al tribunal a recordar que mataste a 3 de tus panas o que se alega que mataste a 3 de tus panas bajo una imprudencia crasa y negligente. Y por lo tanto, ya pasamos la atención quizás a otro proceso y sales del ojo público. Eso también es una estrategia peligrosa porque también tenías un break ahí de a lo mejor convencer a un juez, a una juez, de que no se debía proceder al siguiente paso, pero dando y considerando el contexto de todo lo que se está dando, y como les digo, cada vez que este joven va al tribunal suceden 2 o 3 cosas parecidas, pues evidentemente decidieron salir del ojo público, decir, fiscal, dame para acá todo lo que tú tengas. Para yo preparar a mis peritos también, porque una de las cosas que se está alegando en este caso, y de nuevo estoy hablando del joven en Mayagüez, que a exceso de velocidad pierde el control del vehículo y mueren 3 de los ocupantes que iban con él en el vehículo, que eran sus panas, como él dijo ayer. Hay que aclarar, ha demostrado una actitud humilde y contrita, ¿verdad? Hay acto de contrición. Él entiende que de alguna manera eso no implica que va a ser admisión de culpabilidad ni que la fiscalía, y ayer el fiscal Martínez lo dejó muy claro, aquí no hay acuerdo de nada, no hay ni tan siquiera la posibilidad en esta etapa de ofrecer algo. Eso puede cambiar en algún momento.
y particularmente en esta etapa donde se da paso entonces a la lectura de acusación y todo lo demás, y el fiscal está obligado a toda la prueba que habrá de presentar, inclusive los testimonios y informes periciales para propósito de que ese acusado ya pueda defenderse de eso. Y mientras más tiempo yo tenga para preparar a mis testigos y a mis peritos y decir que me fallaron las gomas, como parecen haber dicho ayer a la salida del tribunal, que cuidado ahí, porque también es una responsabilidad del conductor mantener toda, ¿verdad? Y eso está establecido en la ley de tránsito, sean los wipers, sean las gomas, sean los bumpers, sea cualquier elemento de seguridad, usted como persona prudente y razonable, dice la ley, debe estar velando porque cualquier elemento de su vehículo que no esté debidamente mantenido y en función, pues usted no debe operar ese vehículo. Claro, esa no es la negligencia que implica el conducir bajo los estados de bebidas embriagantes o sustancias controladas y el exceso de velocidad y todo lo demás que pudiera haber aquí. Pero la realidad es que ya, si va a ser Pablo Colón, que hasta ahora ha sido el abogado de este joven, o cualquier otro integrante que ejerza la profesión de la abogacía para estos propósitos, pues va a tener acceso a esa prueba y va a tener más tiempo para prepararse para el juicio. Y ahora empiezan una serie de emociones entre unos y otros a enviarse, que también dan ese break. Mira, no me enviaste esto, me enviaste parcialmente este documento, este no me abre, este informe del perito lo vamos a contrarrestar porque yo tengo y contraté este otro perito. Todo eso va a ocurrir y es parte de nuestro sistema de derecho y la oportunidad que tiene un acusado de delito en esta etapa de defenderse y de ofrecer otra teoría quizás de cómo ocurrieron los eventos. Por ahora lo que queda claro es lo que les dije, que el fiscal Martínez ha dicho que no contempla la posibilidad de un juicio. Mire, hubo juramentación ayer y algunos fueron y otros no. Pero ¿quién estaba allí en primera fila? Los 4 que habrán de participar en la elección en las próximas 3 semanas a la vacante por el Distrito 31 que dejó la ex representante Vimari Peña, que ayer juramenta como alcaldesa de Gurabo. La gobernadora estuvo allí. Pero hubo alcaldes o alcaldesas que no estaban allí, ¿verdad, Jaime Perelló? Que estaban en otro sitio. Pero pues, allí estaban algunos y algunas, otros no. La Cámara aprueba una resolución populista unánimemente que deja sin efecto los mandatos o la obligatoriedad que recogen leyes con S de plural y reglamento. Y eso de lo que les hablaba ayer de Luma, del cargo de los 300 pesos, que no es ninguna penalidad, escúchenme bien lo que les voy a decir, porque el discurso aquí va a cambiar y les voy a explicar por qué. Esa resolución que ayer se aprobó unánimemente, tripartitamente, para que no se cobren los 300 pesos, aquí hay que hacer un estudio. Y hay que hacer un estudio porque cuando usted sea el único en su bloque que no tiene un sistema renovable y el transformador o el feeder, lo que se llama, vuelen cantos y se queme porque los vecinos suyos que sí tienen sistema renovable no verificaron si esa línea estaba buena para enviar en retroceso voltaje para allá y usted salga chavao porque ellos siguen con sus baterías, pero usted es el que no le va a llegar, usted se va a encocorar y va a decir, pero espérate, ¿y por qué no probaron esa línea? Para eso es este estudio. Y les adelanto ahorita un poquito más de lo que va a pasar aquí con esto, porque va a haber que legislar de nuevo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Perelló Borrás. Buenos días. Presidente de la Cámara. Buenos días, Teddy, a todo el pueblo de Puerto Rico, aquí tempranito, aquí en Tele 11 y en Nación Z. Mira, venimos discutiendo esto de los 300 pesos, lo había dialogado fuera de micrófono contigo, porque es que esto se va a convertir en otra cosa pronto. Y ayer hubo que legislar porque todos estábamos en contra de que bendito se le cobraran 300 pesos a la gente que pone sistemas renovables. Y perfecto, si tú quieres tener consistencia en tu casa, te debieron haber dicho que eso estaba en una ley, en un reglamento. Trascendido eso, ahora le van a imposibilitar por disposición legislativa de que no se pueda cobrar eso. ¿Y quién lo va a pagar? Porque el estudio hay que hacerlo. Porque de nuevo, cuando quede una persona
un vecino y todos tus vecinos, o a lo mejor 2 o 3 de ellos, sí tengan renovables y tú no, y ellos tengan el aire prendido porque con sus baterías bregan, porque se quemó el feeder, el alimentador o lo que provee para que te llegue la luz a tu casa y tú seas el único que no tiene, entonces van a decir, ¡ay! ¿Por qué el Estado y el gobierno no pagó? Y va a haber que legislar para ver de dónde van a sacar chavos para hacer esos estudios, porque a alguien al lado de su casa se le ocurrió ponerle energía renovable que a lo mejor usted no tiene la flexibilidad o la capacidad para hacerlo. Bueno, realmente todo esto es populismo. O sea, la realidad es que esta agenda que llevan todos los partidos políticos de apuntarse a algo, haciendo algo en contra de Luma, al final del camino llega a cosas como esta. El responsable de haberle dicho al que compró un sistema de placas solares que por requisitos de ley, si usted quiere conectarse al grid para el net metering, cuesta $300, es el que vende la placa solar. Por si acaso, yo lo expliqué ayer, lo del net metering es que lo que usted genera y no usa, usted entra se lo en un vende a la contrato autoridad, donde le vende parcialmente a la autoridad una carga, pero eso usted tiene que enviarlo para allá. claro. Y tiene que utilizar la misma línea de lo que le llega a usted y a sus vecinos. Y ese estudio que vale $300 es para verificar la capacidad de que esa línea tenga la fuerza y pueda sostener que usted o sus vecinos envíen para allá. Porque el dulce de poner un sistema renovable Es ese. es que te va a reducir la factura. ¿Cómo te reduce la factura? Porque te dan un crédito por lo que te compran que tú no usas. Que es cuando tú no usas las placas por la noche, que mayormente estás utilizando la energía eléctrica o tienes un par de días nublados. Cuando llega la factura, lo que tú le vendiste a la autoridad te lo descuentan. Por esta razón hay que hacer un estudio de carga para no afectar, como bien tú dices, no solamente tu casa, la casa de los vecinos. Y eso es ley del día 1. Entonces han atacado a Luma con esto, cuando al fin y al cabo el irresponsable ha sido los que venden las placas solares que se han hecho multimillonarios. Esos son los que tenían que haberle dicho a cuando vendieron el sistema, usted tiene que pagar $300. No se lo dijo el de las placas, pues que ¿dónde está el DACO? ¿Dónde está el DACO? DACO. DACO, el que se ha dedicado ahora. Es que hay un DACO para la energía. Sí, bueno, que no hace un pero tampoco. pero en este particular es un asunto del consumidor. Sí, pero Jaime, tú sabes que ustedes crearon esa institución. Sí, yo lo sé. Era para estos propósitos que son particulares para energía. Se llama la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. La licenciada Jania Rivera la dirige. Entonces, ¿Dónde está? Esa oficina, ¿dónde está esa oficina? Porque esto es un asunto del consumidor. El consumidor le vendieron un sistema y no le dijeron lo que está en las letras pequeñas. Pero lo que tiene que ocurrir ahora, sea ese organismo o sea el DACO, tiene que ir a todas estas compañías que vendieron esas placas solares, que no le dijeron al que se las vendió que había que pagar $300 por un estudio y que sean ellos los que sean los $300 y se lo den entonces la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no es Luma, es Autoridad de Energía Eléctrica. Luma lo que hace es cobrar por la autoridad. Claro, políticamente, pues claro, yo voy a hacer una legislación para derogar una ley que yo mismo hice en el pasado con una razón práctica, que es proteger no solamente el sistema eléctrico, proteger a tus vecinos de una mala conexión o de un asunto que afecte todo el bloque. Pues le eliminaron o lo van a eliminar, si es que la gobernadora finalmente lo firma. ¿Quién va a pagar los $300? El estudio hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y los estudios que no se hicieron cuando se vendió el sistema y el que vendió el sistema no se lo dijo a su cliente, que los pague él. Porque cuando vuele en el transformador y se queme, claro, el que va a salir chavao es usted y le va a decir por qué no hicieron el estudio. Por eso había que hacer para ver si esa línea aguantaba. Oiga, y a lo mejor es 1 o 2, pero cuando hay 5 o 6 y usted es el único que se quedó aguantando el palito sucio, créame que va a brincar porque eso no se repara anytime soon. No es rápido. Número 1, costoso. No necesariamente se están cayendo de los palos para conseguirlo. 2. Y tercero, al final del día, vuelvo y repito e insisto, lo que va a terminar redundando esto, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es que va a haber que legislar para que antes de que te coloquen el sistema en tu casa, no solamente te hagan el disclosure, o sea, que te notifiquen, es que te van a requerir, vayas a venderle o no a la autoridad, que antes de montar la primera placa, la primera batería, el primer cable, el primer tornillo, sellar el techo, lo que vaya que hacer es que tengas ese estudio. Si no, no puedes montar las placas, ni las puedes montar. Y el legislador va a tener que moverse a eso. Ante
el primer asunto que haya cuando empiecen a volar transformadores y empiecen a volar líneas, porque a lo mejor permite, vuelvo y repito, 1 o 2. Pero cuando tienes ya tanta gente y ha proliferado mucho los sistemas de energía renovable y están no solamente recibiendo, sino enviando para allá, le va a poner la cosa complicada y mucha gente va a brincar y va a decir, ¿por qué permitieron eso? Que ya el tema está irracional. O sea, yo creo que, mira, llega un momento dado que tú tienes que... Porque se ha convertido en vamos a matar al operador. Y ese es el tema. Entonces, súmale a eso, que esta semana, ¿verdad que tú has analizado eso de manera muy... Es que el país tiene que escucharte a ti para que saque del populismo y entienda las razones por las que las cosas pasan. ¿Sabe lo que pasó con la jueza Taylor Swain? Que ahora paralizó todo el proceso de resolución de disputa. Yo creo que esto es un gran momento para que el gobierno de Puerto Rico se siente con la Autoridad de Energía Eléctrica, con Luma, y empiecen a trabajar juntos por el país. Llevamos 9 meses en esta pelea de tómame el palito del hombro, de quién tiene razón en qué, y lo que se está afectando es lo más importante, que es la transformación del sistema de energía en Puerto Rico. Y seguimos con esta novela que no va a llegar a ningún lado. Ese contrato no lo van a poder eliminar. Siguen en esta pelea. Superen ese tema. Supérenlo de verdad. Olvídense esa promesa de campaña. Trabajen por el país. O sea, no podemos seguir así. Pero, Jaime, hay algo que lo va a resolver todo. Ah, ¿de verdad? Sí. Bueno, pues perfecto. Te dime qué es. Pero ya salió alguien a condenarlo. El asunto de las bases militares, que ha sido el otro hot topic en esta semana. Ah, sí, también. Hay una columna del buen amigo Eduardo Batia que me parece que está escuchándonos y viéndonos. Abrazo para él. Mi amigo. Pero no puedo estar de acuerdo cuando dice que sería un insulto y que le falta el respeto a los puertorriqueños el reabrir las bases. Y un poco esto se parece al discurso de Pablo José Hernández Rivera esta semana. Pongo por aquí para que vean más o menos las pinceladas y doy los lineamientos para que me reaccione. En cuanto a que ciertamente quizás abrir el área de tiro de Vieques y Culebra pudiera herir y reabrir heridas emocionales de muchos por las marchas que se hicieron y demás. Yo me sospecho que las 2-3 generaciones que han pasado desde eso no necesariamente vivieron esa indignación, que no es para menos, no las estoy minimizando, porque tú estuviste preso por Yo eso. estuve preso 30 días. Tuviste un compañero de celda. Daniel Rivera. Prominente. Daniel Rivera fue mi compañero de celda. Tuve 30 días preso por desobediencia civil por la causa de Vieques. Y es algo que volvería a hacer. Yo creo que hay un principio humano en ese movimiento, pero no era para cerrar Ruby's Road. Era eliminar el campo de tiro, que era Vieques y en su momento fue Culebra. Bueno, era un campo de tiro como los polígonos que quizás usted ve en Isla de Cabras o que han visto Era en las bala películas. viva. Era que soltaban bombas desde los aviones y caían allí y a pasos había gente viviendo. Claro, y los casos de aumentos de cáncer, ahí fue que muere Sí. David Sanes, porque una bomba cayó muy cerca de ¿Dónde comienza su esto? puerto. Verdaderamente. Empieza con el Don't Push It, como mucha gente esta semana ha dicho. Bueno, hay muchos elementos en aquella época, ¿verdad? Pero Porque fue en todos los sectores de todos los partidos. Sí, o sea, aquí no hubo divisiones políticas. Ahí se unió todo el mundo y hicimos desobediencia civil, populares, PNP, independentistas. Realmente había un movimiento para que la Marina se fuera de Vieques. Pero cuando se va de Vieques, hiciera Ruby Road, eso no era lo que queríamos, porque tuvo un impacto muy negativo a la economía de la región. Y yo quiero recordarle a todos mis amigos populares que la común defensa es un pilar fuerte del Estado Libre Asociado. Hay estadistas defendiendo eso esta semana. Bueno, es que la común defensa, y yo creo que Puerto Rico, esa cosa que si van a abrir bases militares, pueden abrir bases militares sin ningún problema, porque es parte de nuestra relación con los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y cuál fue tu experiencia en la cárcel, si pasó algo por la noche que no sabemos y que nos puedes contar. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Variedad. ¿Te cantaron en un cuarto 2 amantes cuando estaban en la jaula de la cárcel? Fíjate, aquí al lado, ¿verdad? Estaban aquí bueno, al lado. más allá de relajo, la realidad que sí, Daniel Rivera y yo, y él lo escribió en varios libros, cuando nos tuvimos juntos por los 30 de desobediencia civil, estuvimos en la misma celda.
Y la verdad, Hay relaciones de gente que dura menos que eso. imagínate tú, que fue una época muy, muy interesante y obviamente Dani Rivera, bueno, está en su libro, él se levantaba todas las mañanas, aquello como si fuera un barco por dentro, y él cantaba todas las mañanas. Ajá. Ahí se levantaba todo el mundo con Dani Rivera cantando todas las mañanas. ¿Qué te cantaba? No, a mí no, a mí y a todo el mundo. Qué sé yo, las mañanitas, todo lo que se le ocurriera a Dani. Arre, arre. Todo lo que se ocurriera a Dani. Y de verdad que fue una experiencia, no solamente lo hicimos por una causa a la cual creíamos y sigo creyendo. Mi ¿no? pueblo es tu pueblo. Tu pueblo es tu pueblo. ¿A Chucho se lo llevaron también? No. Yo no me acuerdo. No. Incluso hubo políticos que tuvieron suerte que no estuvieron presos los 30 días. Hubo congresistas, se llevaron a Luis Sí. Gutiérrez. No, Luis Gutiérrez, cuando nos arrestaron, Luis Gutiérrez estaba en el mismo bote. Y esa noche nosotros dormimos dentro de la base en una intemperie. ¿En Vieques? En Vieques, donde estaba Luis Gutiérrez, entiendo que Eduardo estuvo allí también, Berla González, Altagracia, Yamín Mejía, estaba Pedro Muñiz. Sí. Y esa noche fue maravillosa porque allí ellos hicieron obra de teatro, allí se cantó. ¿En la cárcel? No, en el campo. Nosotros dormimos en una intemperie cerrado con Cycon Fence para el otro día de madrugada meternos en una barcaza abierta para llevarnos entonces a Roosevelt Road, esposados con las manos al frente, no te equivoques. ¿Y iban cantando? No, allí no íbamos cantando, íbamos mareándonos ahí. ¿Quién fue que se estaba quejando de que le habían metido las manos en las partes a una femina? ¿Te acuerdas de eso? ¿Fue verdad? Bueno, verdad tiene... Alguien se quejó que le habían tocado. Sí, no, pero verdad después lo hacía con chistes. Y él le decía que en un momento dado la estaba... No, y que te incapacitaban porque te ponían los dedos para pararte la circulación. Eso fue todo un issue cuando arrestaban. Bueno, pues no sé, pero en un momento dado, es verdad que estaba después riéndose. Finalmente hubo unas marchas. Que la estaban chequeando y le decía, usted tiene dinero encima. No tengo dinero, pero siga, yo le pago después. ¿Verdad? En su relajo, ¿no? Esto es para el 99, probablemente fue para la elección del 2000. La Marina llegó a salir verdaderamente para el 2004, que era lo que había dicho el presidente los congresistas. Se va y las tierras se dividen, algunas se le envían, que algunas se le entregan al gobierno y otras, la gran mayoría, están en el Departamento del Interior de los Estados Unidos. Si yo te dijera, Fish and Wildlife, como he venido compartiendo con mi audiencia, que han estado reacondicionando terrenos que todavía están bajo el control de la Marina y que pronto vamos a ver movimientos allí. Entonces, militares. En Ceiba. No, pero es que aquí lo habíamos dicho. O sea, ya pasó, el fin de semana pasado estaba en el sur. Y en las próximas semanas, después no digan que lo oyeron por ahí, se lo dijo Eddie López primero, van a haber movimientos en las partes de Roosevelt Roads que todavía están controlados por la Marina. Y no es que estén limpiando, van a haber movimientos no de tropas, pero de vehículos y demás. Bueno, la realidad que hace tiempo se está hablando que Roosevelt Road puede ser reabierta por los Estados Unidos como una base militar, porque yo entiendo que haber cerrado Roosevelt Road lo que tuvo fue un impacto bien negativo en el desarrollo económico de toda esa región, porque la lucha es y sigue siendo no práctica de bala viva. Eso estamos claros, Vieques y Culebra, no la tecnología quizá no sea tan porque necesaria. Porque los tiempos han cambiado. Pero no es lo mismo jugar gocha que jugar laser tag. Claro, ahora, reabrir la base de Roosevelt Road, yo no entiendo por qué alguien puede estar en contra de eso. Sí. Primero que es parte inherente a nuestra responsabilidad, siendo socio y parte de los Estados Unidos. Está en las bases principales de Común Moneda, Común Defensa, Común Ciudadanía, que son los pilares del Estado Libre Asociado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Alguien que llegó por ahí yo creo que va a defender los pilares del Estado Libre Asociado también. Bueno, en cuanto a eso. En la Común Defensa sé que lo va a defender. Sí. O sea, hay una realidad sobre eso. Y yo creo que esta semana hay que tener mucho cuidado los populares. A veces como que nos estamos emocionando demasiado. Mucho cuidado. O sea, el Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene una vertiente demasiado de izquierda que se está alejando demasiado con unos preceptos y por pelear con Donald Trump, que en parte de la fiscalización, a veces comete unos errores tácticos y técnicos en cosas que dicen. No puede sacarle un ojo a Donald Trump o quedarnos ciegos todos nosotros. Y hay unos pilares claros. Y lo que cambia el Congreso,
Pueden ser 2 años bien largos. Por eso. Entonces ya nos están advirtiendo que esto del pan al SNAP va a empezar a cortar los estados. Y voy a tocar esa parte con el senador Toledo López, que viene por allá mismo. Pero la realidad es que le empina la cuesta al comisionado residente, que sigue retratándose con Mandami, con Alexandria Ocasio-Cortez, con Nidia Velázquez, por Dios, después de lo que te hizo en la elección, de lo que le hizo a Pablo José Hernández Rivera, que se le fue con Ana Irma y la apoyó y dijo que él no estaba preparado para asumir el puesto. Y ahora, y todavía le sigue dando cariño a esa gente. Y yo no creo que el comisionado residente Pablo José Hernández necesite a Nidia Velázquez para nada. Para nada. O sea, yo creo que en este momento, dado de la historia política de cada cual, él puede brillar por luz propia. Y hay que tener mucho cuidado porque hay unas vertientes del Partido Demócrata que se están alejando demasiado, incluso de los preceptos, incluso del Estado Libre Asociado. Ella, a favorecer la independencia para Puerto Rico, para empezar por ahí. Haz algo con un republicano, mijo, bendito. Por lo menos ponle un nombre a un parque, una tarja, dedícasela a qué sé yo quién, pero que te vean al lado de un republicano y colócalo en las redes de la misma manera que colocas las cosas con los demócratas, porque es que ahora se necesita y ahora es que la cuesta está empinada. Y antes de que venga la elección, los vas a necesitar para los chavos del pan al SNAP y para los chavos también de Medicaid. Entonces, vamos a crear enemigos desde ya. Bueno, yo creo que Hakeem Jeffries será presidente en algún momento si es que llega, pero tampoco. No, y la realidad que, claro, él es un congresista rookie, es nuevo, se ha proyectado muy bien, hay que reconocerlo de igual manera, pero creo que debe tener mucho cuidado con ciertos comentarios que pueden sonar agradables para el oído de cierto sector demócrata, pero no para el oído de la gran mayoría de los puertorriqueños. Aníbal Acevedo Vilá estaba sentado en esa silla aquí hace 2 días. Y yo le pregunté cuándo empezó el soberanismo y le pregunté si tenía algo que ver inclusive con su situación con el gobierno federal en un momento dado. Uno de los pilares del soberanismo, tú laboraste con él por mucho tiempo. ¿Cuándo empezó el Partido Popular a pensar de que las aguas de la izquierda versus la derecha eran más fértiles para pescar votos? Porque evidentemente el núcleo o el corazón de rollo es más pequeño que el del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que queda adjudicado de que tienes que pescar votos de otros lados. Claro. Pero ¿por qué pescar en la izquierda siempre ha sido la opción del Partido Popular versus ir a la derecha, Jaime? Bueno, lo que pasa es que la realidad que el término derecha e izquierda, como se conoce en Latinoamérica, en Puerto Rico nunca se había definido de esa manera, ¿no? ¿Cómo se definió quizás para esta elección? Para esta elección se definió mucho más porque es una tendencia que suena mucho más fuerte como elementos como el de Milei en Argentina, ¿no? Sí. Y ahí se empieza a definir, espérate, qué es lo que hace la izquierda, qué es lo que hace la derecha y dónde yo como país me ubico. Y a eso súmale que tienes a un partido independentista en Puerto Rico que ha decidido que su independencia es hacia la izquierda y el socialismo, cuando no tiene nada que ver, porque los países pueden ser independientes y pueden ser de centro, pueden ser de derecha, ¿no? O sea, y eso agudiza más la cosa. Dentro del Partido Popular, lo que sabía era del autonomismo, era el autonomismo. La vertiente más liberal dentro del Partido Popular era el autonomismo. Y en un momento dado lo cambian por un Estado usado soberano. Y la realidad que eso coge mucho más fuerza cuando el caso de Aníbal Acevedo Vilá. O sea, las acusaciones federales en contra de Aníbal aumenta el tema de la soberanía, porque había una lucha política, porque el gobierno de los Estados Unidos quería meterse en la elección de los gobernadores, ¿no? Y parte de ese discurso de motivación se fue demasiado hacia el tema de la soberanía y confundió a los populares y confundió al electorado porque dejaron de ver a un Partido Popular de centro, que es la fuerza del Partido Popular. El Partido Popular se nutre de los triunfos grandes de nuestra colectividad por el ELA y porque somos un partido que podemos trabajar con diferentes visiones ideológicas sin afectar la gesta de gobierno. Eso nos afectó muchísimo. Y la manera de nosotros volver a ganar elecciones, como podemos ganar la próxima elección, es moviéndonos al centro, que creo que es el mensaje de Pablo José, pero tiene que ser muy cuidadoso con ciertas expresiones, influencias ahí indebidas, como el tema militar y el tema de Venezuela. El tema de Venezuela, mucho cuidado con eso. Venezuela no es un problema de los venezolanos. Nicolás Maduro es un problema de seguridad nacional
que se tiene que atender con mucha delicadeza. Y hay 9 millones de venezolanos en los Estados Unidos que no piensan igual, que votaron para sacar a Nicolás Maduro en una elección y Nicolás Maduro se quedó en el poder siendo un dictador. Gracias. Mucho la semana que viene. Eso. Sí, a tus Un órdenes. abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, más putongo que Eddie López con su camisa. El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y de los jurídicos también. No te la han quitado todavía. Yo sospecho que no te la van a quitar tampoco. No, estamos haciendo el trabajo estamos haciendo lo que hay que hacer. Mira, muchas cosas pasando. La discusión se ha mantenido entre estos dos aspectos. El asunto de los enseres de Luma, los 300 pesos de penalti, que no son ningún penalti nada, y lo he explicado, ¿verdad?, en detalle en la mañana de hoy. Ayer se legisla, y hay unas legislaciones medias populistas últimamente. Hay una ahí que yo creo que van a tener que retirarla, como ya ha pasado antes, de Ángel Morey Noble, bendito, para que los viejos los obliguen a hacer todo a través de alguna plataforma tecnológica. Ana Serrano le gusta ir allí y tocar a la gente y mientras pueda hablar con ellos, y ese contacto es insustituible porque es a veces la única conversación que tiene ese viejito, ese adulto mayor. Pero de momento como que se ha desarrollado toda esta situación. Ayer surge el asunto del mal llamado barrilito. Claro. ¿Verdad? En el Senado propiamente lo trae la senadora Rodríguez Bebe en un intento, y decía ahorita, por cambiar la conversación de lo que es, a pesar de que la abordan sobre esos asuntos. Pero parece que estamos en esta etapa, en esta segunda sesión, senador, en una línea como que estamos pendientes a ver qué es lo último que sale y cómo yo me meto en esa discusión a favor de alguien. Está todo el mundo, ¿verdad? Y eso es peligroso. Yo estoy de acuerdo contigo, Eddie, porque mira, si me adhiero... Gobernando por crisis o legislando por crisis. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que cada día trae su afán, y esta cuestión de tratar de insertarte a empujones en alguna discusión simplemente para que te vean la cara no tiene mucho sentido. Si hay algo en lo que tú no crees, tú no crees. Y si hay algo que tú defiendes, pues tú te paras de frente y lo defiendes. Esta cuestión de tratar, como tú muy bien dices, y me gustó como lo enmarcaste, esta cuestión de tratar de crear una crisis para enmarcarte dentro de ella y ponerte como póster para que te vean porque se te está haciendo tarde o qué sé yo ni qué, no tiene ningún sentido, porque el pueblo se da cuenta. La gente se da cuenta de que tú no pegas ahí dentro, estás creando algo que realmente no tiene sentido discutirlo solamente para insertarte. Y te voy a decir algo porque... Hay leyes derogadas, hay cosas que ya no existen. Oye, Eddie, somos abogados. Tú y yo somos abogados y sabes, acabas de dar en otro clavo más. Espérate, estás tocando muchos clavos. Sí. Y ahorita te tengo que hablar de las reglas éticas. Amén, ok. Que, oye, retar las cosas a veces tiene su consecuencia, pero yo me sospecho que ahí están... te hablo pues ahorita. Te digo que cuando tú buscas a la mala pararte frente al público para que el público te vea, sea para subsanar algo o sea como una estrategia. Yo no sé si tú viste alguna vez la película Wag the Dog. Sí. Tú creas la crisis para divertir la atención, para que no miren esto que está acá. Bueno, pues Joan Rodríguez Bebe, con todo el respeto que le voy a tener porque mi compañera senadora, está metida en una crisis que es de ella, que incluso ella la ha alargado más con sus acciones. Pero de momento sale ayer con una situación que es totalmente contrario a ella. No es ni siquiera su postura, no es lo que ella típicamente defiende. No sé ni de dónde salió, no voy a preguntarle por qué lo está haciendo. Yo simplemente estoy en absoluto desacuerdo y se acabó. Pero no presenta un proyecto. Es que no lo presenta, por eso te digo. Es crear una crisis de repente. Vamos a hablar de esto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el segundo paso? De acuerdo. ¿Qué pasa con esto? Entonces, no sé, yo pienso que... Ese intento fue la semana pasada, y verdad, porque nos llegó la convocatoria. Ella quería acudir a los medios y a los programas, después determinó que no, para hablar de lo de los furgones. Y la realidad es que ella, obviamente José Aponte Hernández había estado hablando por años de esto, pero ella fue la primera que como que alertó que el gobierno se aproximaba a la administración a cancelar el contrato del escaneo de los furgones. Pero de momento decidió no, porque pues obviamente todavía estaba fresco lo del asunto de la investigación de si la querella era anónima o no. Y de nuevo, me parecen válidas las preguntas que le hicieron ayer,
porque decirle usted, la última que dijo que no iba a contestar más nada, de si eso desalentaba a otras personas que quisieran denunciar eventos, no que sean víctimas, Claro. extraño que perciban que hay una situación, que si ese tipo de situación donde ella dice, yo quiero, el anonimato es mío, Claro. no de la persona, que yo creo que es erróneo, ¿verdad? Pero evidentemente eso es anónimo para propiciar de que vaya gente y denuncie cuando hayan situaciones. Que se pueda mal utilizar, esa es una de los riesgos. Pasa. Pero no está mal de que las personas que perciban que hay que no era el televisor, era que le estaban cayendo encima a una mujer, llamen y delaten la situación. Eddie, cuando yo trabajé representando al Departamento de la Familia en casos de maltrato de menores, muchas de las señales, incluso muchos de los avisos venían precisamente de personas que anónimamente dejaban saber que algo estaba pasando con este menor. Y ese anonimato es de la persona que denuncia, Pues no claro, de la víctima. de acuerdo completamente. En otro caso puedes tener anonimato para la víctima. Totalmente de ¿no? acuerdo contigo. Y en ese sentido, pues mira, mucho de lo que nos permite proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, es precisamente porque tenemos personas nobles que están pendientes, que han visto que algo está pasando o que algo está extraño, que no es ordinario, y lo avisan y lo notifican y nosotros pues intervenimos e investigamos. Así que, ¿verdad? Yo no voy a entrar a una discusión con Joan, no voy a entrar a una discusión con ella. Yo creo que sus posturas son sus posturas. Obviamente estoy en desacuerdo con muchas de las posturas de ella particularmente. Vamos a evaluar eso que ella propone, que no propone. Vamos a evaluarlo. Yo sé que para mí no tiene ningún sentido, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. La legislación previa, que no me acordaba ahorita, era imponer un cargo para presentar alguna reclamación ante alguna agencia. Y esa la tuvo que retirar Ángel Morey. Claro que sí. Ahora propone que todas las transacciones tengan que ser mediante las aplicaciones o a través del internet, que no todo el mundo lo maneja, ¿verdad? Bueno, y me no parece solamente- que esa va a terminar retirándola también. Yo creo que ahí das en un clavo para mí bien importante, y es que nosotros tenemos una población de adultos mayores que se han adaptado a la tecnología, pero no necesariamente tienen todos los recursos para acceder a este tipo de medios. O sea, quizás yo tengo mi celular, incluso lo miro y hago mis cosas a través de las aplicaciones, pero te voy a ser bien honesto. A veces, conociendo las benditas aplicaciones, tú quieres mirar el celular y decir, pero ¿cómo hago contigo? Claro. Imagínate un adulto mayor que quizás no tiene el medio para llegar a esa agencia, que necesita que un hijo, un nieto o un sobrino lo lleve. Pues claro, y no es simplemente, oye, hay una mala concepción de que el adulto mayor quiere ir a la oficina del gobierno a coger aire, a hablar con gente. Pero No. pero si así sea, Bueno, también pero es muy claro, válido. libertad Y tener tiene. el contacto humano. Y derecho tiene. Pero tenemos adultos mayores que quieren ir a la agencia porque Cada así vez es. que nos dan un upgrade de la aplicación y te cambian el botón de donde estaba para otro lado, uno se pierde. Me pasó los otros días. Yo estaba tratando de borrar algo y el zafaconcito me lo borraba. Y yo decía, ¿pero cómo borro? Si no tengo. ¿Dónde está el botón? ¡Dale play! Hasta que lo encontré. Siempre Entonces, hay tutoriales. sí, no. En YouTube te ayuda. Yo voy a los tutoriales de YouTube. Sí. Pero nosotros tenemos que proteger también a ese adulto mayor Claro. que honestamente quiere ir como yo a veces quiero ir a algún lugar y decir, no, resuélveme esto Tú no cara has a llegado, cara. pero tú vas por ahí ya. Yo soy adulto mayor. Yo tú no he estás llegado cerca. todavía, Exacto. pero tengo que confesar Sí, que, sí. que yo piso el adulto mayor en diciembre. Ahí está. Mira, este Esto no es asunto- para la gente de mi oficina que me pela y Ajá. esto no es aceptación de nada. Yo simplemente Mira que- cumplo 50 años en diciembre, eso es todo. Va el licenciado José Acarón y te visita pronto a llevarte tu membresía. Mira, senador, este asunto de lo de Luma me preocupa. A mí también. Y le está dando duro porque en esta hay que darla que ese estudio de viabilidad de si la línea está facultada o soporta el envío de voltaje en retroceso, como se llama, porque pudiera salir gente afectada Claro. que no tiene la capacidad para comprar un sistema y ese que sí la tiene termina afectándome la capacidad y como ellos tienen ese sistema de redundancia siguen con sus baterías y sus placas solares. Claro. Pero yo lo único que tengo es la luz que me llega de allá. Pero como quemaste el poste por no haber hecho un estudio, ¿y quién va a pagar ese estudio? Claro. Y eventualmente tendrán que legislar de nuevo, que era lo que adelanté ahorita, ustedes, para ver quién paga ese estudio o cómo se hace para que cuando la persona ponga sus placas, antes que nada, vaya a enviar, porque tú no estás obligado tampoco a enviar, a cogerte al programa de medición neta, hay que decirlo. Claro. Te puedes quedar con, ¿verdad? Yo lo que no uso, pues se va. No obstante, me parece que va a haber que tener también, y lo hablaba ahorita con Jaime, de tener algún acercamiento a las compañías instaladoras Claro. para que digan, oye, tú tienes que cerciorarte que si vas a mandar para allá esa línea,
porque no es lo mismo que 1, que 2, que 3, que 10, a lo Claro. mejor que se alimentan de ese transformador y de ese feeder en la calle, y entonces dejas a la pobre señora que no tiene los chavos para poner las placas o no tiene el techo, lo tiene ocupado con otra cosa, qué sé yo, o no quiere. Y entonces le mataste el único sistema. Y eso es importante porque los va a obligar a ustedes a tener que legislar y revisitar esto, porque ayer tripartitamente todo el mundo de acuerdo, no sé qué, no se cobre los 300 pesos, que está en 2 leyes y un reglamento. Claro. Mira, Eddie, aquí yo creo que hay una cuestión de responsabilidad social. Claro. Y hay una cuestión de transparencia y honestidad. Yo no sé cómo funciona el tema de la redundancia y presumo que 3/4 partes de la población de Puerto Rico tampoco. Y no le importa tampoco. ¿Tú sabes por qué, Eddie? Hasta Porque que se lo le que dañe nos algo. importa es tener luz. Lo que nos importa es llegar a casa, prender el switch y que prenda la bombilla. Que la nevera no se derrita. Eso es lo que nos importa. Honestamente, queremos vivir en paz. Pero Aquel si que tu tiene... vecino provoca que se me vaya De la luz a acuerdo, mí a y eso- no es por lo que haga De Luma acuerdo. o lo que haga la Autoridad de Energía Eléctrica o lo que sea, yo me voy Pero contigo. ¿qué ocurre? No, ¿cómo? Que ahí hay que insertar la otra parte que tú estás señalando, porque sí, Luma tiene una responsabilidad, pero también las compañías que venden placas solares que están haciendo una labor, digamos, noble para proveer energía limpia, también están haciendo una labor económica, porque obviamente... Para ellos. Pues claro. Pero Entonces, si eso, o sea, es como el tipo que altera el carro y ahora el mofle cuando lo prende por la mañana para irse, te suena y no deja despierta a los a todo el demás mundo. dormir. De Pues, acuerdo. oye, Pues yo es chévere pienso- por ti que tienes el carro que te gusta, pero me estás afectando a mí un servicio básico y me puedes quemar entonces mi... De acuerdo. ¿verdad? Y pienso que nosotros tenemos que exigirle a Luma su cumplimiento, pero también tenemos que exigirle a estas compañías que están impactando cómo la energía eléctrica se suple y se devuelve o no, pues también tenemos que exigirle Pero su están viendo cumplimiento. la legislatura como un penalti y no lo es. Es el costo de un estudio para ver si esa línea está capacitada o no. Y está todo el mundo viendo eso porque es que tenemos que matar a Luma y tenemos que salir de ellos porque los 300 pesos es una multa, el impuesto al sol. Porque eso va a venir después cuando haya que repagar y se dé la deuda. Pero no me quiero quedar en un solo tema porque hay cosas de más para hablar. Y oye, el asunto, ahorita hablaba también del tribunal de Mayagüez ayer, del joven bajo los efectos del alcohol. Y hay una medida que está en la Comisión de los Jurídicos que pasó Cámara y se quedó pillada con la situación de la senadora que presidía antes. Y que es un poco, se puede identificar con lo que pasó al buen amigo José García, aquí que de verdad trabaja con nosotros, y que fueron las muchachas que perdieron la vida en Aguadilla, una de ellas embarazada, la otra murió días después. Y esa medida pues todavía no ha pasado el Senado y ir para allá. ¿Sabes? ¿Tienes idea por dónde va eso? Sí, esa medida ya está en evaluación. Si mal no recuerdo, el ¿Debe bajar a informe... votación? Sí. Porque tan pronto las medidas fueron transferidas a la comisión en julio, nosotros en tiempo de un mes logramos trabajar un 76% de Ya. esas medidas que nos pasaron y si mal no recuerdo está entre ese 76%. Y hay una laguna en la ley, evidentemente, Claro. de donde se pudiera interpretar que la reclusión Claro. es de diferentes vertientes y eso es lo que aclara. Claro, Y decía que este muchacho de Mayagüez, cada vez que va al tribunal para una de las vistas o lo que sea, pasa, y hubo otro suceso más de una motora, Claro. en días recientes decide renunciar a la vista preliminar y todo lo demás por motivos de estrategia, evidentemente, pero sigue habiendo un tipo de situación en cuanto a esta conducta Sí, sí. antisocial, senador. y te digo algo, en su momento, Sí. cuando se estableció la cárcel mandatoria para reincidentes en casos de embriaguez, cuando se establecieron unas normas muy particulares que quizás no daban discreción al juez en cuanto a la sentencia, Correcto. pues no había duda. Lo que pasa es que, vamos a ponerlo de esta forma, Eddie, y obviamente tú esto lo conoces muy bien también, la ley responde a la realidad social. La realidad social provoca unos asuntos, unos fenómenos que cuando tú regresas a la ley, de repente te diste cuenta, espérate, que es que entre las 1000 posibilidades que tú quieres capturar con esta ley, esa pequeña posibilidad no se evaluó, no se consideró, quizá no era algo que había ocurrido o había ocurrido y no se había examinado. Entonces, de momento, en esos momentos es que te das cuenta de que la ley no atiende esa situación en particular. Pero hay una realidad, la ley
incluso el Código Penal te lo dice en la introducción, en la exposición de motivos. El documento tiene que ser fluido suficiente como para poderse adaptar, incluso poderse revisar cuando la sociedad o cuando la norma social cambie. Y por esa razón, pues sí, es importante que nosotros nos mantengamos alerta. Los otros días nos estaban diciendo erróneamente que se estaba evaluando el tema de la ley de menores y demás. Pues mire, señor, nosotros tenemos que adaptar las leyes penales especiales precisamente a lo que el Código Penal que ellos mismos aprobaron dice. Y en ese sentido, pues es una gestión que se tiene que hacer y que tenemos que estar en constante evaluación. Yo no creo en sobrelegislar. Incluso creo que Puerto Rico está sobrelegislado. Y creo que... Senador, hubo que legislar recientemente para que se pudiera enviar una maldita alerta a la gente que se le estaba venciendo el malvete. O sea, no se pudo hacer administrativamente, no se pudo enviar una carta circular, enmendar algún reglamento. Digo, quizás es más difícil enmendar un reglamento por los periodos que hay que dar y demás. Pero hubo que legislar para que alguien se dignara a mandar un email a la gente de que se le vencía el malvete. Algo que, y yo tengo que ser honesto, algo que a mí me parece que debe ser obvio. ¿Cómo se lo explicamos al marciano Pues, cuando baja? yo te digo que el compañero que legisló en Cámara No, lo tuvo que hacer. Claro. Fue inevitable. Lo felicité y se lo aplaudí porque es que el problema es que, mira, en la medida en que sigamos mirando las gestiones nuestras de forma desintegrada, van a pasar esas cosas. Sí, el gobierno está conformado de 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, definitivamente. Pero cuando tú tienes entidades ejecutivas con capacidad de crear reglamentos, de crear normas, oye, los reglamentos son cuerpos de ley, lo sabemos. Y los reglamentos también imponen requisitos, imponen penas, lo sabemos. Si eso es así, bueno, pues entonces vamos a integrarnos porque yo estoy de acuerdo contigo. No debió haber sido necesario legislar para que tú controles algo que una agencia de gobierno tiene que manejar y manipular. Pero si hay que hacerlo, pues sin remedio. Yo creo que a veces es como que, bueno, no nos queda más remedio que hacerlo. Y ahí está. ¿Qué te digo? Hay que legislar lo obvio. A veces Mira, el tratamiento de los territorios versus los estados en cuanto a la este no me va a gustar. Todos me han gustado, pero yo estoy seguro que me va a gustar también. De las bases no es distinto, porque al final del día se trata de la seguridad nacional, claro, de la confederación, claro, y a esos efectos siempre va a tener preeminencia o va a primar lo que tiene que ver con las decisiones presidenciales en primer término, que después de cierto tiempo requiere de aprobación congresional, claro, pero por la situación de emergencia se le da esa facultad al presidente para propósitos de dónde hace los movimientos que más le convengan en pro de la confederación. Para esos propósitos no es porque Puerto Rico sea una colonia, claro, no es porque Puerto Rico sea distinto, que seamos la isla basura, que Donald Trump nos odia y que toda esa narrativa. ¿Sabe él? Pues, obviamente, es el primero. Yo voy a defender la estadidad siempre, lo he hecho en el Congreso de Estados Unidos, lo voy a seguir haciendo en el Congreso y lo he hecho en Puerto Rico. Pero lo que voy a decir no tiene que ver con que simplemente sea estadista, ay, por eso tienes esa postura. No, señor, déjame aclarar algo. Tú traes un punto que para mí es indispensable discutir y creo que es el pilar, la médula de esta situación. ¿Qué es? Cuando tú quieres hablar de protección, Estados Unidos de repente se para como primero en fila. Este es el discurso. Estamos hablando de Estados Unidos, protégeme, que me está pasando esto. Y tú dices, ¿y quién reclama eso? Bueno, es que lo están reclamando todos. Pero cuando Estados Unidos dice, espérate, que es que tenemos que hacer este trabajo. No, conmigo no. Pues espérate, es que el discurso es contradictorio. ¿Cómo es que tú le vas a tener cuidado ahí? Bueno, pero espera. Estaba oyendo algunos analistas, amigos claro, tuyos, que decían que Puerto Rico podía ser Pearl Harbor y que pudiera venir y sufrir un ataque y que seamos objeto de monte allá en Aguadilla o en combate, que entren por Puerto Real. Eso no merece ni mi respuesta. Déjame simplemente terminar el pensamiento. ¿Pero lo viste? No merece ni mi respuesta. Ok, está bien. Lo que te puedo decir, Eddie, es que nosotros tenemos que entender que Puerto Rico, además de ser una colonia estadounidense, además de vivir bajo el yugo de esa colonia, estamos batallando y luchando para ser parte integral y real de esa nación,
pues tenemos la bendición de que siendo colonia, vivimos bajo la protección de esa bandera americana. Y esto no es don Eleuterio hablando. Esto soy yo diciéndote que de verdad vivimos bajo la protección de la bandera norteamericana. Estados Unidos nos protege, pero también protege los intereses de ellos, naturalmente. ¿Por qué razón? Pues mire, porque protegiéndonos a nosotros, protege a la nación, porque somos parte de esa nación. Entonces, el discurso incluso creo que trata de divertir la atención, porque de momento tienes a un Juan Dalmau que ahora se pasea por los pasillos del Congreso cuando nadie le abre la puerta para tratar de ver a quién toca y quién le responde. Consiguió creo que a una persona que le dijo estar a favor de la independencia o algo como eso, qué sé yo. Y de momento quieren traer el discurso otra vez digamos, de este balance. Yo no sé ni cuál es el discurso, yo no entiendo su discurso, porque es que se distancia tanto de una realidad que honestamente te hace pensar en qué lugar viven ellos, en qué lugar vive el Partido Independentista, Juan Dalmau, María de Lourdes, Adrián y cada uno de los compañeros. Pues me alegra para que le pregunte, porque honestamente no sé en qué mundo viven. O sea, tú quieres que Estados Unidos te defienda, tú quieres que te pague las becas, tú quieres que te dé el dinero, tú quieres que te provea alimentos, pero cuando dicen, espérate, que es que yo tengo que dar una protección, no, espérate, aléjate de mí, que tú no tienes jurisdicción sobre, por el amor de Cristo, por el amor de Cristo. Esa gente no va a gobernar nunca porque no entienden ni cómo ni qué se gobierna. Esta semana se suma Pablo José Hernández Rivera a las voces que denuncian la intervención con el régimen de Nicolás Maduro y las situaciones que ha provocado allá, que evidentemente rayan el asunto de derechos humanos. Y si bien ha habido hasta una consolidación de flancos, donde ahora tienes a Rusia con Corea del Norte, con China, y entonces los aliados que ha tenido tradicional históricamente los Estados Unidos, no. Eso es un asunto de ellos allá y que si lo quieren tumbar, no importa cuánta gente le viole sus derechos civiles y humanos, no se debe meter nadie a entrar, transgredir la soberanía de un país. ¿Cómo ves esa situación? Mira, la situación internacional. Lo que siempre se ha denunciado es que Estados Unidos es el paladín de la democracia y que está facultado a intervenir cuando ve algún tipo de abuso. Pues la situación internacional hay que entenderla porque todos sabemos que esto se debate en el Congreso. El Congreso de Estados Unidos es el que tiene la potestad para declarar guerras o para hacer estas cosas. El presidente hace la solicitud, pero es el Congreso el que la declara porque hay que poner los chavos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes a Rusia, a China uniéndose en un mismo lado, bueno, pues empiezas a preguntarte, algo está pasando allá y nosotros tenemos que protegernos. Porque Rusia y China juntos no son amigos nuestros. Vamos a ser claros. No traen buenas intenciones. De acuerdo. Entonces, no es para vendernos Temu y ¿cómo se llama el otro? Chain. De acuerdo. Entonces, Puerto Rico no está ajeno a esa discusión. A pesar de que otros nos quieren separar de esa discusión, cuando tú entiendes cómo Puerto Rico realmente necesita protección también, no porque vayan a hacer lo que me estabas enseñando ahora de convertirnos en un Hiroshima y Nagasaki, sino porque honestamente, tenemos 3.2 millones de habitantes, ciudadanos americanos en esta isla. ¿Debe Donald Trump ir a buscar a Maduro como él le dijo, venga y búsqueme, cobarde, estoy aquí en Miraflores? Después dijo, señor excelentísimo, por favor, vamos a una noche de paz. Bueno, lo que pasa es que Donald Trump, tú sabes que tiene esas altas y bajas en su personalidad. Se hizo en Granada, se hizo en Panamá. Se hizo en Panamá y tuvo resultados. Más lejos, allá en Irak, cuando fueron a buscar a Hussein. Y tuvo resultados. Así que si tú estás hablando de un Maduro que es un narcotraficante, que es un asesino, que realmente es un delincuente, que es un criminal, bueno, ¿por qué no lo vamos a arrestar? Claro que sí. Tenemos que hablarle de las Lo defiende el Partido Independentista, ellos sí lo defienden. Tenemos que hablarle de las reglas nuevas éticas de abogado. Te llamo la semana que viene para que aquí estaremos, si Dios permite. eso, porque me parece que hay que reformar ciertas cosas y entran en vigor ahora en diciembre. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, así que nos sentimos complacidos. Es conmigo el senador Adrián González y Costa, el otro rockstar del PIB. Tuvimos a
Adriana y ahora a Adrián. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ti, Eddie, a los compañeros aquí en el estudio, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas, porque ya no se puede decir una. Hey, turno de Televisión, privilegio. radio. Cuéntame. El senador que acaba de salir, Ángel Toledo López, dijo que su posición es inconsistente en cuanto al asunto de la militarización y de la defensa nacional. Ven y defiéndeme, pero no te metas conmigo porque yo soy soberano y quiero reclamar mi soberanía. Turno de privilegio a responder. Ven y defiéndeme. ¿Cuándo hemos pedido aquí nosotros que nos Que defiendan? si alguien nos invade, que nos defienda en los ¿Quién? Estados Unidos. ¿Ustedes no han pedido eso nunca? No, yo no sé dónde ¿No? se saca eso. Y si alguien nos invadiera, ustedes no van a querer que Nosotros nos siempre defiendan? hemos estado en contra de la militarización. De hecho, Ujú. en los distintos proyectos que hemos planteado cómo sería la independencia, es una independencia sin ejército propio. Como la de Costa Rica. Exacto. Así que Interesante. lean. La reapertura de las bases, ¿es una mala idea? Es una mala idea. Y yo creo que ayer, y tengo que darle el crédito, Si nos pasa como nuestro República comisionado Dominicana que nos electoral, llevaron el nuestro Amazon para allá comisionado, no, vamos a hablar de aquí, Ujú. vamos a hablar de aquí. Por eso, Aquí pero hay es que buenos ejemplos. Nos siguen ¿Me pasando vas a dejar por lado. contestar? Sí, es dale, de dale, test dale. temprano, Eddie. Dale. Nuestro comisionado electoral ayer dio en el clavo en las redes sociales y dijo, a todos los fotutos, Roberto Iván Aponte, a todos los fotutos populares y PNP les pregunto si Miramar está mejor ahora o antes cuando habían bases militares. Porque ahora, donde está el distrito T-Mobile, Ujú. donde hay 3 hoteles, donde está el centro de convenciones, eso era una base militar. O sea que si vamos a hablar de lo que pasa cuando una base militar se va, Miramar es el mejor ejemplo para que la gente vea el potencial que tiene un área o el no potencial que tiene mientras está ocupada por el ejército versus el que tuvo luego de que el ejército se fue. El aeropuerto de Isla Pero hubo Grande. que darle hasta el las aeropuerto- nalgas a un privado, tú lo sabes. Pero entonces, ¿qué queremos? No, porque ustedes No, se quejan porque- también de que vengan No, a invertir a pero veces. los que quieren desarrollo económico, Ujú. pues, está bien, mira, si es verdad, es Prisa Group y toda la cosa, pero eso es desarrollo económico ¿Lo ves? según el gobierno lo ve. De gente de aquí. A lo mejor hay de gente de aquí y se mueve dinero allí. Ujú. Mientras allí estaba la base militar, después pasamos por el SESCO, que igual era un buen uso. Yo cogí mi licencia de aprendizaje allí. Sí. Allí Antes del centro de allí habían convenciones. bancos, allí habían Allí agencias, estaba allí obras estaba públicas, allí había que coger el examen Correcto. de guiar. los El carros gobierno confiscados. usó muchísimo tiempo eso, porque ya no era una base militar. Sí. Entonces, Vieques, todo el mundo quejándose de que la Marina se fue. Pero si en Vieques no había ni hoteles cuando la Marina estaba. Había un pequeño hotel de americanos para los visitantes americanos a la base. Ahora la queja es que está forrado de Airbnb. Esa es la queja ahora. Y de restaurantes. Pero no Entonces, pudieras contrarrestar de que todo ese corredor, yo te diría desde Canóvanas quizás, o partes de Carolina, todo eso que va por ahí, Río Grande, Luquillo, hasta llegar a Yabucoa, al otro extremo, se deprimió después de que se fue No. la base. eso está deprimido desde la época de la caña. Eso, tristemente, eso se le llamaba el corredor del hambre. Desde Loíza hasta Patillas. Ujú. Eso los historiadores, y digo tristemente, o sea, no uso el término porque es feísimo. Muchos historiadores lo nombraron esa área como el corredor del hambre, Cuando quitaron el porque tren. como lo único que había era caña, dependían del tren que pasaba, Ujú. de esclavitud, de cortar caña, y con Marina y sin Marina no se ha podido desarrollar. Pero también delegar en la Marina la posibilidad del desarrollo económico de Ujú. cierto espacio es una irresponsabilidad del gobierno. Digo, no todo el mundo tiene la capacidad para meter $100 millones, que es lo que han dicho que cuesta reacondicionar aquello. Que Van lo están 25 reacondicionando. Van 22 años. Sí, No se fueron ayer. sí, estoy de La acuerdo. Marina se fue de Roosevelt Roads y de Vieques hace ¿Te 22 acuerdas dónde años. fue el Sochi's Life? De 2009. En Ceiba. Allí En Ceiba. que iban a hacer una marina para megayates y pues, Así es. Y hay un aeropuerto, está el terminal del ferry, cosas que han beneficiado a otros sectores porque es más fácil volar de Ceiba a Vieques y Culebra y otras islas que de Isla Grande y más barato. El viaje entre Vieques y Ceiba en el ferry es más corto que de Fajardo. Digo, eso tuvo otro por lo atropellado que fue, ¿no? Pero la culpa de que Roosevelt Road no se desarrollara no es porque no está la Marina, es porque el gobierno, que tiene hasta la autoridad para el redesarrollo de Roosevelt Road, no ha hecho nada. El había gobierno más- compró Roosevelt Roads. Ujú. La gente no sabe eso. En Vieques, Era y que en, nos pagaban con en Vieques una y en mensualidad, una Ceiba, anualidad. en Vieques y en Ceiba las circunstancias fueron diferentes. En Vieques la Marina devolvió los terrenos. Ujú. Algunos, todavía todo lo que está contaminado sigue siendo de la Marina. Y acá también. Hay otro de Fish and Wildlife Ujú. y la porción oeste de la isla sí
es de entidades gubernamentales locales como el Fideicomiso y el municipio de Vieques también. En Ceiba, el municipio, el gobierno de Puerto Rico tuvo que comprarle a la Marina esos terrenos. Parte. No, tuvo que Parte comprarlo. están ellos controlando todavía. Claro, sí, lo que Bajo no el lo compró es subterfugio porque es que de lo ellos. están limpiando. Lo que no compró es porque es de ellos Y lo están todavía. acondicionando en estos días, no sé si lo sabían. Sí, claro. Mis fuentes me dicen que van No, a sí, eso empezar es las público. maniobras la semana que viene. Eso es público y se sabe cuál es la división que está allí, que es la 22ª, que es una división especializada, soldados elite, que solamente su participación en el Caribe fue antes de esta en Granada en el 83. Yo he hecho mi investigación. Yo sí leo, no como el que me precedió. O sea, yo hago mi asignación. Anda. Yo hago mi asignación. Los que están viniendo aquí a hacer supuestamente logística son soldados altamente preparados para invasiones rápidas por aire, mar o tierra. Ellos se llamaban una división anfibia. Ahora es una Tienen un división número, ¿no? la 22. Como los ley 22. Sí. Ese número persigue mira tú. este país. Mira tú. Ese número persigue este país. ¿Ha sido inconsistente la posición de ustedes en cuanto a los Estados Unidos y en cuanto a la situación de Maduro particularmente? No, fíjate que hasta Pablo José dijo lo mismo que nosotros en términos de respetar las soberanías extranjeras. Y fíjate, vamos a virarlo al revés. Nosotros, como no tenemos soberanía, ahora mismo Estados Unidos, sin avisarle a nadie, sin encomendarse a nadie, sin avisarle a la gobernadora, dijo, ay, vamos a ensayar la invasión a donde sea que vayamos a invadir, probablemente a Venezuela, allí en Ceiba. Aquí nadie, porque no tenemos soberanía. Si eso hubiese hecho, fíjate, no voy a hablar de Venezuela ni de España. En cualquier estado pudo haber pasado lo mismo. No. Claro que sí. No, señor. No, ahí está Paris Island en South Carolina. Bueno, hay ahí bases está en estados. Florida, ahí está Texas. No ahí mezcles está una Nueva cosa York. con la otra. Que haya bases militares en ciertos estados no quiere decir que pueden empezar maniobras sin avisarle al gobernador del estado. No es lo mismo. Ah, bueno, pero es que la gobernadora la soberanía. estaba Tengo que pausar. La pero gobernadora cuando de los regresamos, estados. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos Que también. no he hablado de países, estoy hablando de estados. Sí. Lo tengo claro. Vamos a la pausa, regresamos en breve y hablamos de unos cuantos asuntos más con el senador González Costa, porque está tomando un giro preocupante, como discutí también ahorita con Jaime y con el senador Toledo López, la erradicación de la legislación que no necesariamente obedece a cosas lógicas. Pero les cuento ya mismo. Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. El senador Adrián González y Costa de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Adrián, algo que estaba loco por preguntarte, no había tenido oportunidad de hacerlo en privado. María de Lourdes está bien, Sí. está allá. Sí, no, para los que todavía no saben, María de Lourdes tuvo un desprendimiento de la retina. Eso requiere una operación que es sencilla, es ambulatoria, no requiere hospitalización, pero la recuperación es complicada porque hay que estar con la cabeza mirando hacia abajo por 2 semanas. Y alguien que le gusta leerse hasta los muñequitos. Exactamente. Ya lleva semana y media, así que ya está casi por cumplir el periodo de 2 semanas y ya, pero hemos estado en contacto todo el tiempo. O sea, no es que está fuera de combate del todo. Está excusada de los compromisos presenciales como ir a la legislatura y venir a los medios. Claro. Pero no está desconectada. Nuestros mejores deseos para ella, evidentemente. Mira, esta situación de la YUPI como que se está complicando de nuevo y como que se sabe poco, más allá de la renuncia o de los pedidos de renuncia, que es lo que me dicen alguna gente allá dentro de los rectores. Y ahora está combinándose otra tormenta perfecta con el asunto de los convenios colectivos, en este caso de los profesores. Hay unas fuerzas muy poderosas que mueven más allá de los estudiantes, más allá de los profesores, el claustro, la misma junta de gobierno no necesariamente está alineado con los presidentes y lo vimos con Luis Aferrao. Y hay como que una resistencia a las políticas nuevas que parecen venir de otro corte de tipo de institución privada de Sayira Jordán Conde. Yo creo que aquí no hay mucho espacio para permitirle nada considerando lo que pasó con Luis Aferrao, que dijo, mira, hay menos estudiantes, hay menos gente, vamos a consolidar. El nombre le dijeron que era cerrar el programa, pero, o sea, mano, en todos lados, sí, ante la falta de población hay que hacer su ajuste, ¿o no? Mira, la universidad puede hacer ajustes en currículos sin tener que cerrar el programa o cerrar el recinto. Porque detrás de los programas vienen los recintos. Y ese es un estudio que tiene que ser con profundidad, con mente fría, sin apasionamientos, sobre todo apasionamientos políticos. Y estudiar la universidad primero como un proyecto de país, cosa que no ha faltado eso
en el PNP y en el PPD cuando han gobernado, ver a la universidad como un proyecto de país y no como un gasto. O sea, siempre que se habla de la universidad Cierto. a nivel de política pública, es Ujú. cuánto cuesta tal cosa, cuánto podemos reducir. Oye, vamos a Pero verla que como mucho una inversión. aplaudimos cuando llega, ¿cómo se llama? Cuando de la La NASA, gente de allá de la aerolínea aerotécnica, whatever, como se llamen, la alemana, sí. a la alemana, que teníamos, mira, todos los estudiantes lo buenos que son del sistema. Así Pero mismo es. Cuando los sistemas, cuando los médicos se destacan, cuando, oye, el hospital universitario atiende cosas que no atiende más ningún hospital, ni público ni privado en Puerto Rico. Las estaciones agrícolas son de la universidad. Los ingenieros que se lleva la NASA, arquitectos, abogados. que no se los debería llevar, pero aún así el país ve como un logro que en un territorio como Puerto Rico, tan pequeño, tan abusado, que la NASA mire para acá y se lleve esos talentos, pues habla bien de la universidad. El prestigio que tiene decir que uno estudió en la Universidad de Puerto Rico. Entonces, pues de momento es una cuestión de dólares y centavos. Y ese prestigio no debe quedarse en Río Piedras nada más. Porque, y me refiero a recintos de otros lugares como Arecibo, Aguadilla, Utuado, Ponce. En su momento, y yo creo que para la época, ¿verdad? Tuya también, que vino después de la mía, cada uno de lo que eran los colegios universitarios que después pasaron a ser recintos, tenía su especificidad y, ¿verdad? Estaba el Colegio de Artes Mecánicas Y Mayagüez, que después se convirtió en el RUM, en Humacao. Si ibas a Humacao era porque ibas a estudiar algo particular, en Bayamón. Cada uno tenía como que ciertas cosas, ciertas destrezas y esa era la escuela de esto. Sí, si Como la quieres escuela de estudiar tal cosa, ingeniería. tienes que ir para calle. Y si Ajá, tienes que estudiar ciencias tal cosa, médicas, vete para obviamente, Arecibo. exacto. Si quieres ser ingeniero, vete a Mayagüez. Pero De hecho, todas tenías que coger una clase de humanidades, por ejemplo, una clase claro, de español, una porque clase de inglés. esos son los estudios interdisciplinarios Y que eso promueve fue la lo que Universidad un de poco Puerto Rico. varios presidentes han dicho, pues mano, si vas a coger Todo. todo el mundo la misma clase, pues vamos a concentrar Ya mételas esto de aquí. concentración, ya da el bachillerato de Exacto. ciencias políticas en Mayagüez también para que no Pero tengan que venir a Río Piedra. hay que defender el salario del rector, hay que defender el salario del registrador. Por eso te digo de que la es un estudio oficina profundo. Porque, ¿por qué cortar tela en contra de los estudiantes? ¿Verdad? Porque es más importante el convenio colectivo. No, y es más importante entonces todos esos puestos administrativos de confianza. No debe ser así, no debe ser así. ¿Cómo la universidad puede rediseñarse para que siga siendo la oportunidad para muchos jóvenes del país de poder tener movilidad social? Y súmale a eso que no hay libertad de cátedra. Los catedráticos que hay, muchos de ellos son asociados o jornada a tiempo parcial. Eso te crea una inestabilidad también en la manera en que se da la clase, porque antes tú sabías, ese es el profesor, y pasa en las escuelas de derecho también, ese es el profesor que da contratos, ese es el profesor que da, qué sé yo, daños, y así, ¿verdad? Entonces eso... Sí, mira los distintos elementos de la universidad. Ahora con el nuevo presupuesto del presidente Trump, la beca Pell cambió. Ahora no es como lo era hasta el año pasado, en términos de la cantidad de créditos que pudiera cubrirle a un estudiante de bachillerato. Pero te añade los oficios, que creo que fue una buena iniciativa. Claro, pero eso no incide con que cuando la Junta de Control Fiscal sugirió triplicar el crédito, el costo del crédito, se basó en la beca Pell de entonces. Decía, bueno, es que si la beca Pell les da para tanta cantidad, cuando nosotros la tripliquemos, los estudiantes que dependen solo de la beca Pell, como quiera van a poder estudiar, porque el costo queda cubierto por la beca Pell. ¿Qué va a hacer la Junta de Control Fiscal ahora que esa ecuación ya no funciona? ¿Vamos a bajar el crédito? Va a haber que bajar el crédito. Tranquilo, porque ahora Pablo José anda de tour. Diciendo, dando malas noticias. Y te ayuda. No, él te ayuda y se sienta contigo a llenar el FAFSA. Y te está explicando lo malo que es el nuevo presupuesto y por qué ahora se te va a hacer más difícil estudiar. Esa no debe ser la función de nosotros. La función de los que ocupamos estos espacios es de educar para que eso no siga pasando, para que no vuelva a pasar y decirle a ellos por cómo yo te estoy defendiendo a ti, cómo yo estoy combatiendo estas injusticias con nosotros, con la juventud, con la vejentud, con los que ni juventud ni vejentud, porque al final este país está atacado por todos lados. Mira, ahora tenemos aquí militares otra vez. Eso es inconcebible. Y como decía antes de la pausa, California demandó porque los pusieron en la calle a velar protestas y ganaron. O sea, que no es una cuestión de independentismo, de comunismo, es una cuestión de autorrespeto. Con los inmigrantes, 23 estados demandaron. Tengo que Puerto pausar, Rico no. pero cuando regrese en mis 3 minutos de reflexión te los voy a decir para que me compares la legislación de esta primera o esta segunda sesión con la de la primera.
Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Licenciado y senador, reitero la pregunta, ¿cómo compara la legislación presentada en la sesión pasada, que culminó el 30 de junio, y la que comenzó el 18 de agosto para propósitos de contenido, de sustancia? Porque he venido relatando ya hace algunos días que se está legislando por crisis. ¿Qué pasa en el país que motiva de que el legislador se mueva a presentar y después no pasa nada? Mira, vamos a empezar por el principio. O se la descargan y se la vuelan. Así es. Vamos a empezar por las presentadas. Todavía se están viendo medidas de la sesión pasada. El ejemplo más reciente, que es el proyecto de menores, para que sean juzgados como adultos en más instancias de las que son juzgados como adultos actualmente, ese proyecto tiene fecha del 2 de enero. O sea, no obedeció a lo que No pasó en Ay obedeció a lo Bonito. que pasó en Ay Bonito, obedeció a una visión particular del presidente del Senado y del PNP sobre cómo se deben ver los casos penales. ¿Coincides en algo con eso? Y ahí mismo también está el del jurado, que necesita 12 votos unánimes para la no culpabilidad, cosa que es ridícula, porque eso es ponerle el peso de la prueba al acusado de probar su inocencia o no culpabilidad, y eso no es así aquí. Así, hay bastantes medidas que fueron diseñadas con un propósito de lucir más conservadores, más punitivos, pero jurídicamente no están bien hechas en términos de la incompatibilidad quizás con otras cosas que persisten en el lenguaje de la ley que no fueron atendidas en el proyecto. Y volvemos, ese de los menores, aunque digan es atemperar, no es atemperar. En algunos artículos se atemperan penas, pero otros crean cosas que no existían, como por ejemplo que el procurador pida. El procurador del menor es una figura del tribunal para proteger los derechos de los menores. Y debería siempre reclamarla, ¿no? Sí, y ahí la Asamblea Legislativa, si eso se convierte en ley, voluntariamente. y la Asamblea Legislativa le está imponiendo la obligación de ceder en más ocasiones. Añade 8 faltas. Y entonces, pues, caramba, estamos hablando de violencia, estamos hablando del entorno, de que a estos jóvenes les falló la sociedad, les falló el Estado. Ahora hay una campaña de que le fallaron los padres. ¿Le va a fallar el Estado también? Castigándolos entonces en el proceso judicial, que fue la culminación de una mala crianza o de un mal entorno. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Gracias. ¿Cómo no? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos aquí en la mañana de hoy con el buen amigo secretario de Asuntos Públicos, don Irán Torres y Montalvo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha. ¿Viniste putongo también? Claro que sí, bien tropical. Los más putongos hoy me ganaron el licenciado Toledo López, que se fue ahorita de aquí, también vino con su camisita. Y ahora tú, yo vine hoy esponsoreado por mis buenos amigos de allá de garaje. Mira, esta semana como que está dado más suavecita que las previas, ¿verdad? Ha habido menos estaba tranquila, ha sido una semana, ¿verdad? Yo creo que de logros positivos. Hemos hecho unos cuantos anuncios muy buenos. Ayer en la conferencia de prensa de Enrécord estuve acompañado por la procuradora, ¿verdad? De los yo digo la procuradora de los envejecientes, ¿verdad? Pero la procuradora de los asuntos de las personas de edad avanzada. Hizo unos cuantos anuncios sumamente positivos para los adultos mayores. Estamos hablando de que hay un incentivo de $100 para los adultos mayores que lo soliciten para que puedan hacer compra en el supermercado para ayudarlo con sus gastos. Entonces también hay otro incentivo de unos $200 para los abuelos que cuidan nietos. Son, ¿verdad?, un vale de 200 pesitos que pueden utilizar para los gastos escolares, cositas de la escuela, tutoría, ¿verdad? En fin, todo lo que venga relacionado a la crianza de estos nietos. Así que son unos anuncios sumamente positivos. Yo tengo mi teoría en cuanto a eso. Antes de ir, ¿cómo se llama la procuradora de las personas de avanzada? La doctora Yolanda Varela. Varela, ok. La gobernadora tuvo un cambio, no sé si fue a raíz del incidente con Juan Acosta, pero en un momento dado, y lo reseñé aquí, no sé si lo hablé contigo la semana pasada, pero empezó a referir asuntos a sus escuderos, a sus secretarios de agencia. Y hubo un asunto que fue de la policía, hubo otro asunto que fue de energía, y un poco ya no está contestándole y haciéndole swing a todos los lanzamientos, sino que tú tienes todo un equipo de bateo detrás de ti. Y yo creo que eso ha provocado que se le dé el espacio, que es lo que ha pasado esta semana cuando anuncia esas dos cosas bonitas y que ayudan a la gente, que es necesaria, y entonces no la abordan con, qué sé yo, qué pasó con la Procuraduría de la Mujer, las investigaciones y la cosa de las muertes en las carreteras.
Y al final del día, eso es lo que tú quieres porque necesitas concentrarte, no en lo que pasó en una ventanilla en la agencia X. Y te da un espacio a ti también para trabajar los asuntos y calendarizarlo, porque al final del día la gobernanza necesita que tú sepas qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana. Pero, y un poco lo he abordado con los invitados previos de hoy, Graham, y tú has trabajado esto también, donde el legislador parece estar presentando cosas por las crisis que se viven, ya sea por lo de los menores, ya sea por la violencia, ya sea por los asuntos de energía y de tantas otras cosas que a diario se suscitan, que es, vamos, imposible de que un gobierno lo pueda prever todo, ¿verdad? Y ahí está el programa de gobierno que muchas veces, y me lo decía ahora Toledo, que el asunto del proyecto que habla sobre la jurisdicción de menores es de los primeros proyectos. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó en Ay Bonito ni con los incidentes de violencia. Era algo que estaba en el programa de gobierno y que se iba a hacer como quiera. No, así mismo, la realidad es pues estas últimas semanas, pues hemos podido quizás controlar un poco más la retórica utilizando como portavoces a los diferentes jefes de agencia. La gobernadora ha continuado estando accesible porque ¿verdad? Las personas se creen que la gobernadora sale, ¿verdad?, solamente para atender medios, prensa y demás. Pues mira, la gobernadora tiene una agenda sumamente cargada. Estamos hablando que hay reuniones desde por la mañana temprano, de las 9 de la mañana, de corrido en muchas ocasiones, con un ratito para comer, para almorzar. El teléfono no para de sonar, los textos no paran de llegar. Y a veces hasta para uno buscar 5 minutos para conversar con ella, estando allí mismo en Fortaleza, es sumamente difícil. Ese soy yo que estoy allí así de cargada y complicada. Perdona que te tupé, ¿verdad? Pero no hay problema. En confianza. mitad. Es una agenda sumamente cargada, sumamente complicada. Y yo uso este ejemplo mucho y me pasó a mí cuando estuve de secretario de Asuntos del Consumidor, que a veces, ¿verdad? Y yo creo que los que nos están escuchando se pueden identificar con esto. A veces uno está en una reunión y ves, te aburre, tu mente se va a otro sitio, te cansa, puedes ponerte a ver el celular, hacer cualquier otra cosa. Óigame, cuando usted es el gobernador de Puerto Rico o es el jefe de una agencia y usted es la persona que vinieron a ver, tiene que estar las 3 horas de esa reunión prestando atención, atendiendo con detalle, leyendo los documentos, haciendo preguntas, porque esas personas... Porque si no te conviertes en un gobierno reactivo. Sacaron de su tiempo para irlo a ver, para hablarle, para hacerle sus planteamientos. Entonces eso agota, créeme. Uno sale a veces sumamente cansado y dice, caramba, si lo que yo estuve fue 1 o 2 horas en esta reunión, pero son temas sumamente pesados, complicados, que requieren horas de preparación previa. Así son estas dinámicas, ¿verdad? Cuando uno está en estas posiciones en el gobierno de Puerto Rico, son sacrificadas, son de mucho trabajo, pero los que estamos yo creo que lo hacemos porque nos gusta, porque tenemos esta vocación y tenemos este compromiso con llevar a Puerto Rico hacia adelante. Y fíjate, una de las cosas que está pasando es que tú tienes un Norberto en Puerto, tú tienes una Valerie en Daco, tú tienes una Ciari Peña, tú tienes una Susan, tú tienes una gente que ellos están desde el saque montados en la cosa de la gobernadora de ejecutar, ¿verdad? Y un poco no se le estaba dando el espacio y ahora se le está dando el espacio para que ejecuten y la gobernadora después pues dice sí, si no, ha tenido que revocar uno que otro, como pasó con Art, ¿verdad? Recientemente con Art Garfer. Pero la realidad es que le das el espacio a que ese secretario haga lo que dijo que iba a hacer, ¿verdad? O en las conversaciones que tuvieron antes de que se le nombrara al puesto. Y eso de alguna manera, vuelvo y repito, le da un espacio a la gobernadora para entonces estar acá arriba y mover sus fichas o hablar acerca de esa ejecución mucho más allá de entonces en el macro del país. Pero hay algo que me preocupa y que un poco tiene que ver con lo que te acabo de decir, que es la relación o las conversaciones que ella asegura tener con Casa Blanca y con los asuntos federales o no. Y para ser justo, la verdad es que más en una administración de Donald Trump, no necesariamente Donald Trump la va a llamar a ella por la mañana o antes de acostarse para decirle voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No lo hace con estados, mucho menos con un territorio. No tiene la necesidad de hacerlo. Pero el problema es que cuando tú te colocas en esa misma posición y decir, sí, a mí me hablan y yo sé de todo, de lo que está pasando, pero no sabías que te iban a destituir los miembros de la supervisión fiscal, no sabes quién va a ser los sustitutos, no sabes si van a venir los movimientos, cuándo van a venir. Tu propio asesor de la Guardia Nacional no te informó que ya estaban el viernes en la conferencia de prensa. Yo cogí el lunes, ¿verdad? Y me pareció patético como tuvo que cambiar los 3 doritos después, como yo le puse, de una cosa a la otra, porque es que fue complicado, ¿verdad? Un fin de semana largo. Y el tipo no te dijo que, el tipo, ¿verdad? El asesor de la Guardia Nacional, que parece que tiene sus molestias también por lo que he escuchado. Y Art Garfer se supone que tenía una información también porque todavía sigue siendo miembro activo allá, ¿verdad? Y no me quiero extender mucho, pero me parece que todo tiene que ver finalmente y a decir, pues mira, ¿sabes qué? No tengo la conversación, no me dan la información, pero
sostener que te la dan y después pasan cosas que la ponen en una mala posición. ¿Coincide? Es que a veces yo digo las comunicaciones corren a las millas a una velocidad sumamente rápida. A mí me ha ocurrido en ocasiones que estoy en pleno podio dando una conferencia de prensa y las noticias cambian mientras yo estoy parado allí hablando. Pues somos prácticamente un poquito más de 125 jefes de agencia, ¿verdad? Pues no puedes estar en conversación constante con todos y cada uno de ellos a la vez, así que podrían pasar, ¿verdad? Estas situaciones. Pero volviendo al tema principal, que es las relaciones que tiene nuestra gobernadora en Washington, yo creo que pues la gobernadora sí tiene una línea directa ya tanto con el Congreso como con Casa Blanca. Tiene un gran activo en esta administración que es nuestra directora de PRAFA, Gabriela Boffelli. Yo me atrevería a decir pero que ella allí hablaba directo con Marco Rubio. allí no se mueve un papel sin que Gabriela se entere. Tiene un insight, ¿verdad? Y hay cosas pues, que uno puede decir públicamente, cosas que nos tenemos que guardar, pero está sumamente al tanto de todo lo que está ocurriendo en Washington, que no salga y hable y diga, sé los nombres, sé qué es lo otro. Lo que Washington está haciendo aquí es lo que me parece que no pero está. están sumamente, ¿verdad? Enraizados y con unas conexiones sumamente buenas bien en Casa Blanca. Yo creo que el mejor ejemplo de esto, y yo siempre lo repito, es en el tema de los fondos federales. Tú recordarás a principios de año, cuando empezaron a recortar programas, los cambios de Donald Trump, se van fondos de educación, se van fondos de salud, se van fondos de COVID, fondos de lo otro, y empezaron entonces la gente a decir, caramba, ¿cómo va a ser que con una gobernadora republicana, un presidente republicano, Puerto Rico esté siendo objeto de recortes en fondos federales? Bueno, nos pidieron paciencia, mantengan la calma, no hablen mal de ningún del gobierno republicano y menísimo del presidente. ¿Y cuál fue el efecto unas semanas más tarde? Todos esos fondos regresaron a Puerto Rico. Yo creo que hubo quizás, ¿verdad?, unas pequeñas partidas de COVID, que fue lo único que se perdió por el tema de... Y no fue que se perdió, es que pues la pandemia terminó y se acabaron los fondos, pero en el mismo tema de COVID habían unos fondos que estaban asignados al Departamento de Educación que se estaban utilizando para pagar terapias, unos 500 millones de dólares más o menos, regresaron y se están utilizando para pagar las terapias. Y yo creo que eso habla de las relaciones que tiene Gabriela Boffelli allá en Washington DC, nuestra gobernadora, obviamente, Jennifer González. Pero fíjate, ahí hubo una desconexión, pues yo entrevisté a Karen Román, que creo que es senadora por el PNP. En Mayagüez. Y ella acaba de radicar porque a los T1 no se le está dando. Y entonces sale hoy que no hay ningún problema con eso. Nos dice Eliezer Ramos Paredes de que eso está cubierto, se están pagando las terapias y todo lo demás. Yo no sabía que había una crisis en cuanto a eso, mucho menos presentaron una resolución, pero eso dice la senadora. Ese tema pasa que es largo. Podemos tener una conversación larga y tendida sobre el tema de educación especial. Yo me lo conozco muy bien porque mi hijo participa en el programa de educación especial. También... y yo pues me he tomado, ¿verdad?, la iniciativa, aunque no está dentro de mis responsabilidades como secretario de Asuntos Públicos, de atender este tema directamente. Me paso en reuniones metido en el tema de educación especial. Y sí, mira, nosotros tenemos un programa de educación especial que funciona. Quizás no sea perfecto, ¿verdad? Quizás hay cosas que se pueden mejorar, como todo, pero es sumamente bueno. Y en el caso de las T1, por primera vez nosotros tenemos prácticamente unas 1,000 T1 que están en nómina en el Departamento de Educación, es decir, que no son por contrato, que son empleados del departamento. Lo que sucede es, y quiero usar la terminología correcta, que se ha quizás mal utilizado o sobreutilizado el concepto del T1 para asignarlo quizás a estudiantes que, bueno, no quiero decir que no tienen necesidad, pero que su necesidad no es la misma. Quizás. Podría ser, ¿verdad? Porque esto depende también de lo que llaman el famoso... La cantidad de gente diagnosticada o de estudiantes diagnosticados en comparación. Pero esto depende con mucho de lo que es el famoso proceso de compu, que es cuando se sientan, ¿verdad?, unos representantes del Departamento de Educación con los padres del menor, hacen una evaluación en base a lo que tienen, los exámenes médicos que se le hacen, sea psicométrico, sea psicológico, al menor, y en base a eso se hacen unas recomendaciones y unas conclusiones. Pues yo he visto, porque lo he visto en la calle, estudiantes que quizás, no quiero decir que no lo necesitan, porque a lo mejor lo necesitan, vamos, pero tienen alguna condición que a lo mejor pueden manejarla con un aparato tecnológico, un iPad, una tableta, algo así por el estilo. No necesitan un T1 cuando por otro lado quizás hay un niñito o una niñita que tiene problemas de alimentación, problemas de movilidad, lo necesita más, ¿verdad? Pero ese recurso pues está asignado a otro estudiante. Ahí yo creo que es que está... el te levanto detalle. que había una piquita ahí porque en un momento dado, y tú yo creo que te acuerdas de esto porque ya estabas bregando con los diferentes asuntos, Sí. que quien te diagnosticaba después iba y te ofrecía los servicios. Y, Eso es así. Y entonces había como una relación simbiótica ahí que te estoy creando la necesidad, porque yo soy el que... Y
se suponía que fuera separado. Ese es pero- otro de los grandes problemas. No es Ujú. tan así, ¿verdad? Como el que diagnostica es el mismo que te vende la medicina, pero es algo Ujú. bastante parecido. Y entonces quizás se han sobrecargado los programas de educación especial. Y, pues, y esta frase que voy a decir ahora, este comentario, Y lo te he incide dicho, entonces la corriente lo he dicho regular. en reuniones con, ¿verdad? Con personal relacionado a educación especial, y lo digo como padre que soy de un niño, ¿verdad? Que está en educación especial, que como tiene que ver con el hijo, ¿verdad? El hijo de Sí. una persona, la vara es tan y tan alto, uno quiere conseguir lo mejor para su hijo, que si a ti te dicen, pues mira, vamos a darle 4 terapias, vamos a darle una T1, pues uno dice, pues mira, dale todo, porque yo lo que quiero es que él salga bien, que eche para adelante, que se desarrolle, que aprenda. Pero a veces ahí es donde está el error. A veces dándole todas las terapias, estás llevándolo para atrás en vez de llevarlo hacia el frente, porque lo estás sobrecargando, lo estás saturando. Y estas conversaciones las he tenido con profesionales de la educación. Y pues lamentablemente, pues cuando hacen estas evaluaciones, pues mira, dale todas las terapias habidas y por haber. Si el departamento dice que no, pues está el mecanismo de remedio, que prácticamente en la calle te dicen, si educación no te da las terapias, bajo el programa de educación especial, radica la querella por remedio, que por ahí te la van a dar. Y se saturan los sistemas, como te decía ahorita, ¿verdad? Pues el pote, aunque es grande, es limitado para X cantidad de estudiantes, y si personas empiezan a solicitar los programas que verdaderamente no lo necesitan, pero lo consiguen, pues quiero que sepan que es en detrimento quizás de otros niñitos o niñitas que verdaderamente lo necesitan y se quedan fuera de los programas. Y que no ¿verdad? Y necesariamente podemos estar están- hablando largo y Y tendido que de no esto. necesariamente está en el sistema público, porque hay una obligación de hacerlo también en el que está en sistema privado. Y mucha Correcto. gente no lo sabe. No, y ni hablar, ¿verdad?, de las famosas compras de servicios, donde hay estudiantes estudiando en los colegios más prestigiosos y caros de Puerto Rico y hasta de los sí. Estados Unidos. Vamos a ser categóricos en Estados Unidos, estudiando, ¿verdad?, con cargo al programa de educación especial. ¿Y vuelvo tiene te que salir repito, un cheque? ¿O tiene que salir un desembolso cheque para del allá? departamento para cubrir esto, y vuelvo y te repito, esto es en detrimento quizás de otros que verdaderamente lo necesitan y no lo tienen. Mira, voy a recibir una llamada, un texto ahorita, porque ahorita cuando te hablaba de los rockstars de la administración, desde fuera Sebastián. Ah, ¿Tú importante, sabes? importante. Es Los complicado. secretarios de Desarrollo Económico. Mira, te haciendo voy a cambiar un excelente poquito trabajo. el tema. El Coltré parecía que había que volarlo. Pudiera ser que lo que había que cambiar era la figura y el jockey que estaba ahí, porque no se ha eliminado, quizás como había dicho la gobernadora, para propósitos de ejecutar y de adelantar los proyectos de reconstrucción. Mira, yo creo que todavía el planteamiento que hizo la gobernadora de que quería eliminar capas de burocracia está vigente. ¿Cómo se va a materializar esto si eventualmente ella pues entiende, ¿verdad? Pero ella identificó como el que es Coltré que era un necesario. problema. Sí, porque la realidad es que el cuatrienio pasado yo creo que vimos muchas frustraciones, particularmente de los alcaldes con los proyectos municipales, de que la obra no se estaba moviendo. No era lo que le decían los alcaldes. Los Llegaron- alcaldes decían que esa figura era necesaria, que era impuesta por FEMA. bueno, es que depende, ¿verdad? ¿Qué municipio tú le preguntes a qué alcalde? Porque hay municipios pequeños que Ahí no estaba tenían Tato, no y tenían no las creo que Tato estructuras. fuera muy- Pero es un municipio pequeño en cuanto a lo que es la estructura municipal, las oficinas de manejo de fondos federales, y hay algunos que se beneficiaban de tener esta figura centralizada, y habían otros que estaban desesperados. O sea, mira, mis proyectos no se mueven, las cosas no llegan, el dinero no se desembolsa, y pues se convirtió en esta figura un tanto controversial, y por eso el compromiso de nuestra gobernadora de que había que eliminar estas capas de burocracia. Obviamente ahora en esta administración ella hizo un excelente nombramiento en el licenciado Soria, que venía, ¿verdad?, de haber trabajado proyectos, venía de esa industria, se lo conocía. Y aunque es una persona que no sale mucho en los medios, ¿verdad?, ha mantenido su perfil bajo, ha estado sumamente Preside la activo, Junta de trabajando, también, tengo entendido, ¿no? La sí, Junta de Gobierno. trabajando para mover los proyectos, que los proyectos salgan, ¿verdad?, que se den estos desembolsos y que se vea la obra en la calle, ¿verdad?, que era la mayor frustración que teníamos, que estuviesen perdiendo fondos federales por mero hecho de que no habían sido utilizados a tiempo. Mira, otro tema que quiero tratar contigo es que yo creo que hay una gran oportunidad, y lo he hablado con varias personas esta semana, con lo que está pasando con New Fortress y la situación de peligrosidad y riesgo que hay en el muelle, que lo trae a la atención a través de una presentación de un interdicto, sentencia declaratoria y demanda también ante el Tribunal Federal, porque violentaron el acuerdo o los acuerdos que se firmaron en 2018, 2019 por allá, para adquirir la facilidad portuaria. Y en particular, ellos dijeron, cuando yo traiga ese buque, que terminó siendo el buque más grande, y mira que aquí está el peligro, yo voy a tener un remolcador de 800, whatever las medidas, no sé cuáles son, pero habla de 800, y que ahora contratan uno de 500. ¿No se pudiera montar el gobierno y la administración por ahí para decirle,
ahí está tu incumplimiento, devuélveme esa facilidad o no puede ser exclusiva para ti. Yo creo que la contestación que te puedo dar ahora es como dijo la gobernadora en un momento dado, todas las opciones están sobre la mesa sintonía, con este tema que Miguel. tiene que ver con New Fortress, porque obviamente esta situación que tú estás planteando, pues sí, tiene unos riesgos de seguridad bastante altos, ¿verdad? Y un asunto sumamente complicado. Yo he tenido la oportunidad de ver las barcazas cuando entran y salen del muelle de San Juan y salen escoltadas, ¿verdad? Por esto lo llaman los tugboats, los remolcadores. Remolcador. Y hay todos unos protocolos, ¿verdad? Y esto lo maneja el Coast Guard, ¿verdad? Que a fin de cuentas quien maneja la entrada y salida de buques de nuestras costas, pero hay todo un protocolo, nadie más puede entrar y salir en ese momento, tienen que guardar una distancia sumamente, ¿verdad? Extensa. Lejos de estos Pero remolcadores. Si ahora es más grande. Si ahora es más ese grande y remolcador estos no tiene remolcadores son más pequeños, no tienen la facultad. potencia, ¿verdad? Con la marea, con los vientos y todo lo demás, pues nos estamos exponiendo. Es Capeco se un pudiera quedar chiquito. asunto de seguridad sumamente serio, pero como te mencioné, todas las opciones están sobre la mesa por un lado y por el otro. Esto también está siendo objeto de unos, ¿verdad? De Y si unos se nos procesos dañan esos legales que se están dando muelles, en los tribunales. Ponce no está listo para recuperar la carga, ¿verdad? Ni tan siquiera, digo, porque hay áreas aledañas también que pudiera estar al lado de la Kennedy afectarse ahí. Pero yo creo que es una gran oportunidad para que se unan, porque yo me sospecho que P3 es una parte indispensable mínimo, porque fueron quienes firmaron el contrato. Y montarte por ahí, pensar una demanda de coparte o cualquier otro recurso que pudiera haber, de acuerdo a las reglas federales, que puede que sean distintas, pero tú tienes un reclamo también ante esa violación o incumplimiento del contrato original que se firmó. Sí, no, todas esas opciones están sobre la mesa y no podemos perder de perspectiva de que lo que Digo, estamos esto parece ser hablando un es bochichito laboral porque no contrataron a unos ni a a otros. unos Sí. pilotos, So, exacto, que ajá. querían tener esa oportunidad. Pero mira, esto fue un asunto sumamente importante, sumamente serio. Pues claro, está el asunto de la seguridad Sí. en nuestro medio, pero por otro lado está el tema de la energía en Puerto Rico. Nosotros no podemos darnos el lujo de que esto se interrumpa, de que el suplido de gas se ve interrumpido y que entonces salgan de operación varias de las unidades que nosotros tenemos que operan con gas. Así que tenemos que, por un lado, ¿verdad? Sopesar eso, el tema de la seguridad, y por el otro, que garanticemos al pueblo de Puerto Rico que va a seguir llegando el gas, que las plantas van a seguir funcionando. Así que, como te mencioné, todas las opciones están sobre la mesa. Aquí no se descarta nada. El compromiso de nuestra administración es darle a Puerto Rico un sistema energético que funcione, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido fuimos bastante exitosos y todavía no ha terminado el mes de septiembre, así que no quiero tocar madera todavía, pero por lo menos los famosos relevos de carga, los apagones masivos, ¿verdad? Que tanto temor teníamos, no se materializaron en junio, ni en julio, ni en agosto, y ese fue por el trabajo de nuestra gobernadora Jennifer González Colón, nuestro sal de energía José Colón, que adicionaron unos 1,200 megavatios a la red eléctrica, y por eso es que no se ha estado yendo la luz ¿verdad? Como pensábamos que podía ocurrir en verano. Mira, quiero volver ahorita a otro asunto de energía que lo he estado machacando en estos últimos días por lo de los 300 pesos. Sí. Ese estudio es necesario, pero antes de ir para allá, necesito hablarte de lo de la policía porque me preocupa mucho la pérdida de 631 agentes en lo que va de año, los adicionales que se pudieran retirar de unidades especializadas. Hablé con Joseph en estos días cuando ocurrió el allanamiento de Monte Park y le preguntaba en torno a eso y me dice, sí, de las unidades especializadas se van unos cuantos también, porque son los que ya adquirieron rango y tienen otra preparación y nosotros invertimos en esa gente. Ahora tienen muchos más recursos, se les ha dado tecnología, pero como que falta algo ahí, mano, un punch adicional para tener un buen reclutamiento y mantener a las tropas contentas también de una vez. ¿Pudiera venir algo en cuanto a eso? Mira, no Sé que es complicado. quiero ¿verdad? hacer costoso, hacer compromisos en nombre de nuestra gobernadora, pero sin duda alguna el tema de la policía de Puerto Rico, del reclutamiento, de la problemática que hemos estado enfrentando en los pasados, el retiro y la problemática que hemos estado enfrentando en los pasados años, de que hay policías, ¿verdad?, que se adiestran aquí en Puerto Rico, ingresan a la fuerza policíaca, suben de rango, tienen sus adiestramientos, están sumamente preparados, hablan 2 idiomas, todo lo demás. Vienen estas ferias de reclutamiento de otras jurisdicciones de los Estados Unidos, le ofrecen un salario que es el doble de lo que se pueden ganar aquí. Muchos de ellos pues aceptan estas oportunidades y se van, y yo pues los puedo entender desde un punto de vista humano y no lo juzgo, pero yo creo que tenemos que trabajar en buscar mejorar esa compensación a los policías, ¿verdad? Y esto digo como propuesta, sé que nuestra gobernadora
Yo creo en que su se ha probado momento, más que pues acertado. buscará cómo lo podemos hacer, porque tenemos que ver esto dentro del marco de los recursos limitados que tenemos, la Junta de Supervisión Fiscal y demás, pero estamos hablando de la seguridad pública. Ya sabemos, ¿verdad? Es un hecho conocido que Puerto Rico tiene muchos menos policías de los que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás, y que necesitamos más presencia Ha policíaca resultado y necesitamos más acertado recursos. el tener un líder de las tropas ahí como Joseph González, me parece, ¿verdad? Otro de los superstars, sin duda alguna, sin de duda, esta administración. Sin duda. Pero también ha habido resistencia en cuanto a eso dentro de la misma policía, de una alta oficialidad que ahora no está en los puestos que tenían antes, ¿verdad? Todo eso siempre se va a dar porque al final del día Pero fíjate, yo es el tuve la liderato, ¿no? oportunidad de conocer a Joseph, y te voy a decir cómo yo lo conocí. Íbamos al mismo gimnasio juntos a hacer ejercicios por la mañana, lo había visto un montón de veces. De momento lo veo en una conferencia de prensa cuando era jefe del FBI, y me acerco y me presento y le digo, usted es el jefe del FBI. Entonces pues uno pensaría que iba a ser esta persona como que no te iba a hablar, iba a estar con un carácter. Mira, todo lo contrario. Empezamos a hablar, conversamos, hicimos un poco de amistad, sin imaginarme yo después a terminar de secretario del DACO, porque estando de secretario de DACO, lo visité cuando era jefe del FBI y colaboramos en varios asuntos relacionados a fraudes a los consumidores, y reencontrarnos ahora, ¿verdad?, en el equipo de la gobernadora. Pero es una persona sumamente capacitada, inteligente, ¿verdad?, comprometida, accesible, ¿verdad? Tiene un rapport, a pesar de que él te habla español medio Ha mejorado muchísimo. mezclado con el inglés. No, se comunica lo ha- perfectamente bien, pero tiene un rapport. Yo creo que es la humildad, ¿verdad?, Sí. que él tiene, y ese calor humano que lo hace una persona accesible. Y mucha gente lo Y- reconoce por la parte operativa, Ujú. pero el tipo tiene me parece que es un doctorado de Fordham en administración y contabilidad. El tipo trabajó Correcto. para una de las firmas más Yo creo que prestigiosas. sí, una de las firmas, Tú se me sabes, escapa el o sea nombre que ahora, de pero una firma administración, sumamente prestigiosa de sí, Estados Unidos, de EY, no contabilidad, quiero decir el de nombre CPA, para no darle la porque- promo exacto. gratuita. Este, Pero tiene, yo creo que el factor de la humildad y ese calor Pero el humano y la administrativo accesibilidad que le es da, pues importante. ha sido sumamente importante. Tiene unos logros y unos aciertos Y ahora con la separación- administrativos, ¿verdad? Logró rescatar fondos federales que estaban perdidos, particularmente los de las incautaciones, los trajo de regreso a la policía para la compra de chalecos, patrullas, armas de fuego, tecnología. Sé que hay varios programas que tienen las agencias federales donde ellos tienen que comprar equipos nuevos cada 2, 3 años. Entonces te da la oportunidad de que se los pasen otras entidades. Sé que la Policía de Puerto Rico también se está beneficiando de De las eso, horas extra. y eso es Joseph, el pago de las horas extra, que siempre ha sido un reto, ¿verdad? Con el pago de las horas extra, pero se le está haciendo los pagos a los policías. Esperemos que esto siga mejorando y que se le paguen más rápido, pero se ha visto el cambio sumamente marcado con la llegada de Joseph Hurricane González. Watch, parece que lo que viene está complicadito. Sí, viene un Ahí- sistema por ahí. Esperemos que no se convierta en huracán, pero sé que todavía está en categoría de Invest. No sé si ya pasó ¿verdad? A un poco más, Vi algo ahí más que se llama desarrollado. Kiko ahorita en las noticias, pero no le estaba Si ya prestando tiene la nombre, atención. que entonces So, se está poniendo no un sé si es poquito ahí más, o más es- intenso, pero esperemos, ¿verdad? Hay que mantener todos los protocolos, los planes No familiares. se han En el activado gobierno estamos todavía preparados. boletines ni nada, ni Por lo menos conferencias de prensa todavía, de la gobernadora. a ese todavía efecto. sobre ese tema, pero seguiremos viendo porque esto es hora a hora, como tiene que ver con estos sistemas climatológicos, pero estamos preparados, ¿verdad? Tenemos ya ¿verdad? Hemos hecho los drills, los adiestramientos y todo lo demás. Todo el mundo sabe dónde tiene que estar en caso de una emergencia. Gracias. Hablamos la Siempre. semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.